Bueno chicos, vamos a llevar lo que son primeramente un repaso rápido de lo que va a ser las leyes lógicas. Leyes lógicas. Uy, 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 ¿qué pasó? Leyes lógicas. Las leyes lógicas. Las leyes lógicas, ¿para qué nos sirven? Las leyes lógicas son con son proposiciones que están a base de las leyes lógicas son proposiciones que nos sirven para simplificar las proposiciones. Estas están hechas a base de las tablas de verdad. Todas estas proposiciones tienen una demostración. Esa demostración no se les va a hacer mucho ahora porque tenemos muy poco tiempo. Directamente se les va a hacer cómo se puede aplicar esas leyes a las proposiciones para poder simplificar. Las leyes lógicas, una de las que ya muchos conocen, que es la involución. Involución, yo creo muchos hemos llevado en el colegio, pero de distinta manera, pero esta vez lo van a llevar, esta vez lo van a llevar un poco más, de diferente manera, con proposiciones. ¿Qué pasó? Se trabó. La involución. La involución, ¿qué es la involución? La involución nos dice que la negación de una proposición negada, esta va a ser igual a la proposición. Eso nos dice la involución. Es como decir cuando es como en el colegio, ¿no? Menos por menos era más. Es casi lo mismo. Yo creo que esta ley se les va a grabar rápido. Por lo que es menos negación por negación va a ser igual a la proposición. Y luego la otra ley que tendríamos es la indepotencia. Vamos a tener la que es la indepotencia. La indepotencia. ¿Qué nos dice la indepotencia? La indepotencia nos dice que P y P, una proposición que sea igual o sea, que sean iguales las dos proposiciones, esas van a ser igual a la proposición, a solo una proposición. En caso de que sea Q también, no importa, o sea, una proposición larga, incluso que sea igual a la otra proposición larga, o que esté con el conectivo y con el conectivo lógico O, pero tienen que ser iguales los dos, ambos, va a ser igual a la proposición, va a ser, o sea, Q también. Y otra ley más que tenemos que es la conmutativa. Esta es algo sencillo, ¿no? Bueno, yo creo que todos. Y la conmutativa, la siguiente sería que tendríamos la conmutativa. La conmutativa. La conmutativa, ¿qué nos dice la conmutativa? Muchos ya conocemos esta ley, pero de distinta manera. Muchas veces hemos llevado en la multiplicación, en la suma, en la resta. En la suma y en la resta saben que no pasa nada. Si conmutan al otro, y les va a salir el mismo resultado. En la conmutativa nos dice que la proposición y la otra proposición, la P, digamos, por ejemplo, P y Q, tengamos, esta va a ser igual a Q y P. Es lo mismo que decir, como cuando decimos, digamos, 1 más 2 va a ser igual que 2 más 1, ¿verdad? Nos va a dar el mismo resultado. Es lo que nos dice la propiedad de la conmutativa en este caso. En este caso nos dice que cuando es P y Q, es lo mismo decir Q y P. Es lo mismo, solo estamos buscando el orden, ¿verdad? Solo es. Lo mismo va a pasar, digamos, si va a ser acá Q o R. Where. Esto va a ser igual a R o Q. Va a ser, nos va a dar el mismo resultado. Solo estamos alterando el orden. Y eso sería de la conmutativa. Muchos ya lo hemos conocido. El colegio. Eso yo creo que no se les va a hacer muy difícil grabarse.
por lo menos hasta una cierta parte vamos a ver unas leyes que les va a dar igual que la anterior. Luego tenemos otra ley que es la asociativa. Asociativa. La asociativa, igual ya muchos ya lo conocen del colegio, muchos ya han asociado muchas veces siempre para realizar cualquier ejercicio necesitamos saber asociar. En este caso es con proposiciones, es asociar, digamos, P y Q. Tenemos P y Q y podemos tener I, R. Este va a ser igual a decir que va a ser igual, por ejemplo, Q y P y R. Nos va a dar el mismo resultado. Acá hay una regla. Acá la regla es de que estos dos, este y este, los conectivos lógicos deben ser iguales del interior y del exterior. En este caso, y va a ser para poder hacer la asociativa, para asociar distintos. Y eso, podemos asociar, por ejemplo, es lo mismo decir, acá podemos poner un paréntesis y aquí otro paréntesis y va a ser P, I, Q y R. Va a ser lo mismo asociar, ¿verdad? Siempre y cuando los conectivos lógicos sean I. Ese va a ser en la asociativa. Lo mismo va a pasar, y si digamos, por ejemplo, lo va a ser lo mismo que decir, digamos, Q o R. Acá necesariamente debe ser una O, un conectivo lógico O. Aquí puede ser ese, digamos, por ejemplo. Esto igual lo ponemos, esto es lo mismo de decir que digamos Q o R o S. Va a ser lo mismo de decir eso. O sea, pero siempre y cuando los conectivos lógicos, esos conectivos lógicos deben ser iguales. Siempre va a ser O o I. Solo en ese caso podemos utilizar lo que es la ley de la asociativa. En ese caso, siempre cuando sea O, I. Siempre. Solo en ese caso, y eso solo se aplica en las leyes cuando son solo I, O. No se puede aplicar en implicación. Por ejemplo, si puedo tener, por ejemplo, algunos dirán, digamos, Q, aquí tengo una implicación que está implicando a la otra proposición, y acá tengo implicación, entonces puedo asociar. En ese caso no. Nos va a dar distintos resultados. Y después tenemos otra propiedad que sería la distributiva. La distributiva igual muchos ya lo conocen. Acá vamos a aplicar la distributiva. La distributiva también muchos ya le conocen, no sé, de distinta manera, me imagino. Bueno, acá en este caso, en las proposiciones, la distributiva es P y, por ejemplo, tenemos P y Q o R. En la distributiva, estos dos necesariamente deben ser distintos. Si aquí adentro es I, acá adentro debe ser O, dentro del paréntesis. En caso de acá fuera O, acá adentro debería de ser necesariamente una I. Eso es lo que nos dice la propiedad de la distributiva. Para hacer una distributiva sí o sí debemos tener eso. Y esto saben cómo que se distribuye en la multiplicación, más o menos se distribuye allí. Pero en este caso se distribuye todo eso, a esto y a esto. Y esto va a quedar al centro de los dos paréntesis, ¿verdad? Y va a quedar de esta manera. P y Q. Cerramos paréntesis. Y este conectivo lógico que va a quedar aquí al medio. Y decimos P y R. Esa va a ser la forma de distribuir, en este caso, en las proposiciones. En ese caso
llegamos a tener eso. Y en caso de que tuviéramos esta proposición, en caso de que tengamos de esta manera, también podemos hacer distributiva a la inversa, o sea, convertirlo de esta manera. O sea, verlo a qué mejor manera nos puede ayudar. Es lo mismo decir, también acá podemos tener Q o, por ejemplo, R y acá dentro debe ser necesariamente una I para poder distribuir. Sí o sí debe ser una I. Tengamos OS. En este caso va a quedar a ser a Q o R, ¿verdad? Q o R y al centro va a quedar una I, conectivo lógico I, y va a quedar Q o S. Esos dos van a quedar. Esa es la forma de distribuir en las proposiciones. En lo que es de las proposiciones lógicas, va a quedar esto. Luego otra ley que tenemos es tenemos las que son las leyes de la ley de Morgan. Tenemos la ley de Morgan. Bueno, en la ley de Morgan es como pasar, digamos, por ejemplo, en la ley de Morgan es como decir, hemos visto siempre esto, ¿no? Menos, aquí digamos 2 más 3. Este signo va a multiplicar a este signo y a este otro. En este caso tenemos a tener este menos 2 y sería menos por más, sería menos 3. Es similar la ley de Morgan, solo con proposiciones, para que se guíen. Es eso. Es como multiplicar el signo a las proposiciones que están dentro. En este caso se multiplica, por ejemplo, la negación. Aquí tenemos una negación y tenemos P y Q. Esto va a ser igual a la negación de P o la negación de Q. Este va a ser igual a la negación. En este caso, fíjense esto lo que ha pasado. Estos conectivos lógicos se han invertido. Siempre que apliquemos esto, el conectivo lógico va a invertirse. Por ejemplo, si tuviéramos negación, aquí tenemos Q. Digamos, tenemos Q y Q o R. Acá el conectivo no ha salido bien. Tenemos negación de Q o R. Eso va a ser igual a la negación de Q y negación de R. Eso es lo que es de Morgan. Multiplica, pero en sí el conectivo lógico más cambia de ser de O a I. Esos son la ley de Morgan. Bueno, tenemos otra ley también que es en Morgan. Yo lo he añadido algunas leyes que yo mismo los he preparado también haciendo algunas tablas de verdad y simplificando y que les sea útil. Esta, por ejemplo, esa ley que es de la implicación. Morgan en la implicación. ¿Cómo creen que es? Bueno, esta nos dice que vamos a llegar a ser al mismo, que va a ser esta, si tenemos en este caso por ejemplo negación de una implicación, esta va a ser igual a P y negación de Q. Dense de cuenta que de aquí aplicando la implicación, ahorita todavía no hemos tenido la ley de la implicación. Una vez que tengamos la ley de la implicación, esta va a ser negación de P o Q. Cuando solo aplicamos de este paréntesis negación de Q o negación de P o Q y aplicamos Morgan después, llegaríamos a tener la negación de P se va a anular y la negación de Q se va a poner la negación de Q y se va a poner una I porque estaba una O y se va a invertir, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, simplificando más la ley de Morgan, ¿verdad? Aplicando la implicación y la Morgan, pero aquí directamente lo pueden poner como Morgan, como una ley adicional. Y también tenemos otra, esta que es de P doble implicación en Q.
Este es uno de los que estaba buscando bastante el libro y varios me han preguntado de cómo ha sacado eso o qué ha pasado. y, y eso, y esto es una equivalencia. Es una equivalencia, pero yo lo he puesto como distribución de como Morgan porque se multiplica igual la negación. Entonces, teniendo eso, yo he llegado a una equivalencia, he buscado varios libros y es un largo procedimiento y este va a ser igual en este caso, va a ser igual a P. A P, doble implicación, negación de Q. Eso es lo que va a llegar a ser. No, no voy a comer. No. No voy a comer. Bueno chicos, estaba ahí la doble implicación. Esa va a ser igual. Es una equivalencia que muy pocas veces, la verdad hasta ahorita estaba revisando algunos problemas y casi no hay mucho de esto. Hay muy pocas veces, rara veces que sucede esto. Entonces, esa sería la ley de Morgan. Yo lo he añadido esta más, que ha sido a base de mi investigación y quizás si entra el examen les sea útil. Y eso. Y luego tenemos la ley de identidad. Aquí así ya entramos ya directamente a las leyes. Yo creo que todo eso ya lo hemos conocido del colegio ya. Luego tuviéramos la ley de la identidad. Aquí tenemos la ley de la identidad. ¿Qué nos dice la ley de la identidad? La ley de la identidad nos dice que la proposición y con una verdad, esto va a ser igual a la proposición. Y en caso que tengamos P, la proposición o un falso, esto va a ser igual también a la proposición. Y luego tenemos la otra ley. Lo voy a aplicar toditas y luego les voy a dar las técnicas para poder grabarse eso. ¿Y por qué? Ustedes dirán algunos quizá, ¿por qué? ¿Qué pasa si tengo una P o verdad? O sea, que tenga una proposición o verdad. ¿Qué va a llegar a ser? En eso está la siguiente ley, que es la ley de la absorción. Y tenemos la ley de la absorción. Tenemos la ley, aquí tenemos la ley de la absorción. Teniendo la ley de la absorción, tenemos que P o verdad, P o verdad, está muy grande lo hice, P o verdad, esto va a ser igual a verdad. Y si tenemos P y falso, esto también va a ser igual a falso. En estas leyes son los que se confunden, creo, varios. Estaba notando que varios estaba revisando y me dijeron que se confunden esto y he tenido varios. Un tip que les daría para que se graben rápido esto, porque a veces se confunden con o cómo era y se andan preguntando. Y para el examen todavía que no les va a dar mucho tiempo. Es bastante corto el tiempo. Y entonces para esto tenemos que, por ejemplo, un tip sería... en este caso, por ejemplo, cuando tenemos P o verdad, tómenlo como si fuera, como está lo contrario, una B y una I. Está lo contrario, directamente tacharlo y poner que es P. En este caso, por ejemplo, identidad, se tacha y directamente proposición A es identidad. Directamente. Un tip para que se puedan grabar rápido directamente y tengan directamente sepan que se trata de la identidad. Y si tienen una proposición o falso, directamente van a poner en caso de que tenga una O. Es como decir el falso, ya, directamente proposición. Necesita tienen que grabarse un poco necesariamente, pero en este caso, pero muy pocas veces viene así. Proposición o falso, pocas veces es. Pero sí hay, pero es pocas veces. Siempre la mayoría es identidad, es O y verdad, siempre. En la mayoría de los ejercicios en los que he resuelto la mayoría son de esta manera. Y en la absorción, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, acá una B, tenemos una B y acá una B también, a los dos, se lo va a sobrar a este y directamente va a quedar verdadero. Acá al medio está un verdadero y verdadero,
verdadero y verdadero es como si lo ponen verdadero y verdadero, es verdadero directamente. Y esa absorción se lo está absorbiendo. Un tip también. Y eso también que tenían que grabarse necesariamente. Cuando es P y falso, va a ser falso. Y va a ser absorción. Esa técnica que no sé si les va a funcionar, a mí me funciona muy bien, de esa manera yo me he grabado esas leyes porque yo igual me confundía bastante que era identidad o era absorción, estoy revisando todavía la tabla para ver si era identidad o era absorción. Y eso, para que se grabe. Esa sería, y luego tenemos la ley del complemento. Y del complemento. ¿Qué nos dice la ley del complemento? La ley del complemento es, ¿qué nos dice? La ley del complemento tenemos una proposición. Estaba con color negro. Tenemos una proposición y tenemos la negación de la proposición. Esa va a ser igual a falso. Y si tenemos la proposición o la negación de la misma proposición, eso va a ser igual a verdad. Es igual a este tip. Lo mismo. Si tienen una proposición y al otro lado está negado, vean al centro que el conectivo lógico que los está uniendo. Y como es una O que hace referencia como si fuera verdad, directamente verdad, pongan la verdad. Directamente. Y si tienen una I y la proposición negada, directamente falso. ¿No? Un tip básico para que se puedan grabar. Si es verdadero, verdadero. Es una I. Y falso. Y negación de la proposición, es falso directamente. Esa sería la ley del complemento. Y luego tenemos esta otra ley, que es la ley del asterisco. Acá directamente vamos a poner. Acá vamos a poner la ley del asterisco. Tenemos la ley del asterisco. ¿Qué nos dice esta ley del asterisco? La ley del asterisco nos dice que en este caso cuando tengamos por ejemplo una P, la P y en este caso debe ser por ejemplo digamos Q, o acá necesariamente debe ser Q o R. Estos deben ser distintos para aplicar la ley del asterisco. Esto es, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿No? La distributiva. Lo puedo distribuir. Y haciendo eso van a llegar a las respuestas de que este va a ser igual a P. No, perdón. En este caso me he equivocado en esto. Esto tendría que ser P. O a lo contrario también. O el R podría ser P. Pero en este caso estos dos deben ser iguales. Sí o sí necesariamente deben ser iguales. No importa si este puede estar aquí al otro lado. Y otra regla que el conectivo lógico de acá debe ser distinto al que está dentro del paréntesis. Eso necesariamente debe ser. Y en este caso este va a llegar a ser AP. Eso es del asterisco. Es lo que nos dice. Digamos si tenemos R o acá debe ser digamos S. Acá dentro necesariamente si es una O aquí tiene que ser I. Y acá debe ser R. Debe haber dentro del paréntesis una R. Y ese nos va a dar al resultado a ser R. Si es una negación, por ejemplo, acá podríamos tener acá podríamos tener una negación. Es de aquí adentro, la R debe ser negado igual. Y este va a ser el resultado, va a ser negación de R. Es uno para simplificarnos más. Y no estar aplicando la ley de la distributiva, luego la del complemento y sacar verdad y luego nos va a quedar igual la misma proposición. Ese es uno para simplificarnos, ¿no? Y luego la otra que teníamos sería la otra ley que sería la del doble asterisco. La del doble asterisco que nos dice la ley del doble asterisco. La ley de doble asterisco nos dice cuando tenemos P, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos, si es digamos, como dato decía que si digamos es una I y acá adentro digamos es negación de P y O, Q, ¿qué haría en este caso? Si es la negación no lo puedo aplicar el asterisco,
Entonces, como no se puede aplicar directamente, usted dice ya del doble asterisco, este va a ser igual a P y Q. El resultado va a ser igual. Pueden aplicar ustedes si gustan para comprobar esta ley, aplicarle la distributiva y luego el complemento y demás leyes, y van a llegar a este resultado, que ese va a ser igual a P y Q. Es un poco para simplificarnos la vida, para simplificar un poco más, para no estar tardando tanto aplicando más leyes, y va a llegar a ser el mismo. Y es una de las leyes, estas dos leyes se utilizan bastante nomás, bastante, y es crucial que se la graben todo estas leyes. Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviera negación de Q? Digamos, tengo aquí afuera y no adentro. Negación de Q. O, digamos, en este caso, O. Y aquí tuviera Q, digamos, acá no, que sea S. Acá dentro debe ser una I. Y aquí debe de ser una Q nomás. Solo una Q. Esa aquí va a ser igual. Ese va a ser igual a la negación de Q. Acá. ¿Cuál voy a poner ahora el orden? Si es acá negación, acá. No, lo voy a poner Q y S. No. Q o S. No daría. Entonces, sí o sí necesariamente. Esta parte debe ir sí o sí. Este debe ir sí o sí. En este caso, si se dan cuenta. Este debe ir primero. Y luego la negación ya no va y directamente el otro que sobra. ¿Vale? Entonces, en este caso sería negación de Q. Negación de Q o S, el que sobra, ¿verdad? Esa es la ley del doble asterisco. Luego tenemos la de la condicional. Ley de la condicional. Este tarda un poquito, creo. Voy a apresurar un poco más el paso, porque después tenemos que resolver exámenes pasados. Tenemos la condicional. Condicional. ¿Qué nos dice esta ley de la condicional? Esta ley de la condicional nos dice que, por ejemplo, como lo decía, si tenemos una P, tenemos P, ¿qué pasa? P implica en Q. Este va a ser igual a no negación de P o Q. Es una ley que sale. Y esas son por tablas de verdad. Ahorita estas leyes están saliendo de las tablas de verdad. Todas. Aplicando las tablas de verdad y algunas que están saliendo como el asterisco, el doble asterisco. Está saliendo después aplicando estas leyes más. ¿Vale? Y eso tenemos en la condicional. Y el de la bicondicional. ¿Qué está pasando? Mi compu no responde. Ahí está. Tenemos de la bicondicional. Esta ley es un poco larguita. Condicional. Creo que no me va a entrar este espacio. ¿Dónde lo llevo? Lo voy a tener que llevar acá. Acá lo voy a poner la bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? La bicondicional nos dice que cuando tengamos P con la doble implicación, acá digamos Q, este va a ser igual a P, digamos. Este va a ser, perdón, este va a ser igual a P implicando a Q. Y como la flechita va al otro lado también, entonces hacemos lo mismo, pero acá uniendo con I, digamos. Y ponemos Q implicando a P. Eso es lo que va a llegar a ser. P doble implicación de Q va a ser aplicando la bicondicional y decimos que va a ser P implicando a Q o Q implicando a P. Eso va a ser el de la ley de la bicondicional, es lo que nos dice la ley de la bicondicional. Aplicamos y luego aplicamos la condicional, ¿no? Para poder ponerlo. Y siempre para trabajar, casi siempre se trabaja en esto. Algunas veces vamos a tener que tener esto y volverlo a doble implicación. Y para poder sacar ya, por ejemplo, esto puede ser una A. ¿No? Podemos reemplazar por A
todo esto, y aquí al otro lado, por ejemplo, digamos una O y va a ser negación, digamos negación, y aquí va a ser otra proposición que va a ser igual a. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Directamente ya no vamos a estar aplicando esto y haciendo más largo todavía. Directamente podemos aplicar esta la ley, ¿no? No siempre tiene que ser P, ¿no? Puede ser A, puede ser X, Y, digamos. Y podemos aplicar directamente, en este caso sería como es una O, directamente que les dije el tip, o directamente verdad aquí, ¿no? Eso sería. Y a veces para eso se utiliza, o sea, bicondicional a la inversa. ¿No? Y bueno, eso. Podemos llegar de estas leyes a esto, podemos volver esto como de esto también a esto, y en estos casos no, en estos no, en estos no, en estos tampoco, en estos también podemos volver, luego en estos también podemos volver, Morgan a la inversa podemos hacer, distributiva a la inversa podemos hacer, conmutativa podemos hacer la inversa también, pero en este caso no, pues digamos, no sería bueno, digamos conmutativa a la inversa, sería lo mismo que estar conmutando, ¿no? Asociativa, en la asociativa tampoco no se puede hacer, o sea, si pongo asociativa a la inversa, no va a tener sentido, o sea, solo voy a estar haciendo lo mismo, ¿no? Solo pongo asociativa nomás. Y eso sería una rápida introducción a todo para las leyes. Estas leyes son crucial que se graben toditos los nuevos, por lo menos estudien bastante, tienen que estudiar ya, tienen que echarle ganas para el estudio y aplicarlo, meterle con todo. No es complicado, no es difícil, si le echas ganas se puede todo. Y bueno, grábensela, esta se la graban todo esto y va a ser pan comido las leyes lógicas con un poquito más de práctica, va a ser facilito. Van a ver, pero tienen que sabérsela de memoria, como su nombre tienen que saber, ¿no? Tienen que saber de memoria, como su código así, bueno, los nuevos quizás no sepan todavía, pero tienen que saber de memoria, así, todo, biencito. Y bueno, eso, y dando eso, necesité eso para los nuevos, espero les sea útil y los antiguos recordando un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a dar directamente al examen. Vamos a tener esta proposición. Nos pide simplificar. Esta es una tipo, parece sencilla, pero igual tiene algunos, ¿no? Algunas trabitas. Acá que podemos aplicarlo primero. Vemos que esto es un corchete, una llave. Y aquí vemos que esta otra es otra llave. O sea, estos dos tienen que ser aparte. No puedo hacer esta y unirlo por esta parte, digamos. No puedo hacer esa, digamos, que me salga en este caso P, digamos, por ejemplo, me podría salir P. Y aquí, digamos, en este paréntesis Q, y aquí todavía falta resolverlo y no lo puedo sacar esto aquí para hacerlo, ¿no? Directamente eso estaría incorrecto. Pero debemos hacer directamente por llaves. Llegar hasta las llaves, hasta donde no se pueda, y aplicar, y luego podemos aplicar otras leyes. Sabiendo eso, acá por ejemplo lo que podemos aplicar es la implicación. Primero lo que vemos, implicación. Aquí podemos aplicar, lo vamos a recoger un poquito más aquí. Está muy... ahí. Vamos a coger con un color verde. Aquí vamos a poner la implicación. Ya ahí nomás. La implicación aplicamos en este, y ese como tiene una negación, acá tenemos negación de R, y acá aplicamos. Eso es como si fuera una P, ¿no? Todo eso reemplazamos si es necesario. Tenemos que verlo, tenemos que ya tener una visión directamente para ver que esto sí fuera como una proposición directa, porque está en un corchete implicando. Entonces en ese caso tenemos una R y acá una O. En ese caso cuando aplicamos, ¿no? Sería con la implicación es la negación de la primera proposición, pero si negamos y aplicamos Morgan más, diré la ley no del Morgan, sería la ley de potencia, diré de la involución. Ya me estoy confundiendo hasta con la ley. Si a la involución aplicamos, nos va a quedar R, ¿no? Negación de la proposición negada va a ser igual a
a la proposición, es como menos por menos, ¿no? R aplicando directamente O. En este caso nos va a quedar O y todo esto. Negación de R y negación de P o Q. Directamente nos va a quedar eso. Acá una llave. Ya. Acá también podemos aplicar la de la implicación. ¿No ve? Aquí decimos que esto va a ser todo esto. Vamos a aplicar en todo esto y vamos a decir que va a ser la proposición. Esto tenemos que ver con una proposición y una proposición. Entonces va a ser la negación de la primera proposición. Negación de Q implicando en no P. Directamente acá también podemos aplicar. Directamente aplicaremos para que no se haga largo. Aquí directamente negación. Primero negamos y por la ley de la involución directamente nos queda Q o no P. La primera. Entonces acá también aplicamos como hemos aplicado acá. Este corchete a este hemos aplicado. Y para aplicarlo eso directamente hemos tenido que va a ser la negación. La primera proposición estamos tomando esto como una proposición y va a ser la negación. Y aquí vamos a tener O. Y abriendo paréntesis, aquí vamos a tener que va a ser esto copiamos lo mismo porque está lo mismo nomás, ¿no? P o Q. Y eso va a ser esto. Acá recordemos que está corchete y es corchete. Ahí tenemos aplicando la implicación. Teniendo eso, acá también tenemos una implicación. Entonces eso también aplicamos. Aquí la proposición, aquí también aplicamos. Entonces tenemos aquí la negación. Aquí tenemos la proposición. Esta directamente vamos a hacer paréntesis. Ya no, aquí vamos a tener que va a ser la negación. Este vamos a hacerlo con otro color para que no nos confundamos. Que lo hice. Ya. Vamos a ver con un color diferente, a ver, color rojo. Vamos a tener que va a ser la negación de todo esto. Estamos haciendo todo esto. Todo eso. Estamos haciendo todo eso. Estamos aplicando la ley de la implicación directamente y vamos a tener que va a ser negación aquí de la primera proposición Q o P. Estamos tomándolo como una proposición Q o P porque está en paréntesis, que es como si este resultado nos diera un P o R, digamos. Teniendo eso, decimos que la primera proposición negada con el conectivo lógico O y la proposición no más. En el caso sería P. Eso sería todo esto. Llegaría así aplicando la implicación. Teniendo esa implicación, acá no olvidemos que tenemos conectivos lógicos y esto aparte también está en una llave con esto, ¿verdad? Todo esto está en una. Y acá tenemos conectivos lógicos todavía aún. Aquí tenemos una O igual. Entonces aplicando esas leyes, acá podemos hacer, en este podemos hacer directamente el de doble asterisco. Aquí vamos a poner doble asterisco. Aquí vamos a tener doble asterisco. En el doble asterisco nos dice que, por ejemplo, acá mira, tenemos una R y acá tenemos una negación de R. Y los conectivos lógicos, principal. Tenemos ese conectivo lógico, es distinto a ese conectivo lógico que está dentro. Y esa es una negación. Es una proporción, digamos, es como decir no Q. ¿No? Tenemos eso, entonces aplicamos la del doble asterisco. Ahí tenemos, ahí nos va a quedar hacer R. Les dije que todo esto se va a quedar. Todo esto se va a quedar aquí. RO. Y es como si eliminas la negación de R y ponemos directamente esto. RO, negación de P o Q. Esa va a ser. Esa va a ser aplicando el doble asterisco de todo esto. De todo esto. Sabiendo eso, ya hemos aplicado acá. Algo más de acá no se puede hacer. No se puede a menos que asociar nomás, ¿no? Asociativa acá, pero tendría que aplicar directamente podría aplicar, debo de aplicar necesariamente la ley de Morgan para este, pero todavía no es, lo vamos a dejar ahí todavía.
Y luego vamos a hacer esto de que es de esta parte. Tenemos que estamos en ese corchete. Este está en una unión, ¿no? Este está en corchete. Acá, perdón, lo vamos a hacer con color rojo, lo estamos mezclando. Aquí va a ser corchete, corchete. Aquí vamos a tener una negación de la proposición. Aquí aplicamos Morgan. Aquí vamos a poner Morgan. 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 Vamos a tener Morgan. Y aplicando Morgan vamos a tener en este corchete vamos a tener negación. Vamos a aplicar Morgan. Aquí negación. Por negación es como menos por menos. Va a ser más. Se eliminan. Entonces solo directamente nos va a quedar Q o P. Pero este va a cambiar. Ese va a cambiar. Y va a llegar a ser I. ¿No? Vas a llegar a ser I y P. Acá sería, como estamos aplicando esto, estamos distribuyendo esto, entonces va a ser negación de P. Ese va a ser el resultado de esto. Y acá, directamente, acá tenemos aplicando. Primero debemos aplicar Morgan. No podíamos hacer, digamos acá, pues ya algunos ya lo vas a aplicar asociativa. Tenemos acá, lo puedo aplicar, pero aquí hay una negación. ¿Qué va a hacer con la negación? Primero tienes que aplicar Morgan para poder después utilizar y asociar. No puedes aquí asociar directamente. Tengo una O y aquí tengo una O, ahí lo voy a asociar. Entonces, sabiendo eso, acá directamente, acá podemos aplicar el doble asterisco. Por ejemplo, mira, acá tenemos una negación de P y aquí tenemos una P y vemos que estos del medio son distintos, ¿vale? Entonces los conectivos lógicos son distintos y eso directamente lo vamos a aplicar acá teniendo el doble asterisco. Acá podemos aplicar sino doble asterisco de nuevo, doble asterisco, teniendo doble asterisco nos va a quedar Q y negación de P. Eso nos va a quedar. Y acá tenemos I. Acá vamos a aplicar aquí aplicamos acá qué ley que le vamos a aplicar. Acá podemos aplicar, a ver, la ley de QQ y está acá vamos a aplicar lo que es, aquí vamos a volcar, primero vamos a aplicar Morgan. Aquí tenemos Morgan, entonces aplicamos Morgan. Aquí vamos a tener negación de Q. Aquí se va a volcar el signo por Morgan y vamos a tener P directamente. P. Vamos a tener O. Aquí vamos a tener P y Q. Y teniendo eso, acá podemos aplicar, miren esto. ¿No ven? Aquí tenemos I, aquí tenemos I y aquí tenemos una O. Esto podemos aplicar distributiva a la inversa. Ponemos distributiva inversa. Distributiva inversa. A la inversa. Entonces, aplicando la ley de la distributiva a la inversa, esto va a ser, para eso tenemos acá, mira, una P, una P. Y son iguales. Entonces sacamos estos dos. Esto y esto es como sacando, es como factorizando más o menos. Y llegaría a ser este en corchete. Aquí va a ser P, PI, aquí negación de Q. Y aquí va a ser el conectivo lógico va a ir adentro, ¿no ve? El que está al centro va a ir adentro. Y Q. Ya, acá también podemos aplicar otra ley. Porque aquí tenemos la negación y la negación de Q. Se parece una A más mejor, ¿no? Una Q y una Q. Entonces, teniendo eso, acá vemos que el conectivo lógico es O. Les había dado ese tip de que sea cuando es una O directamente, digan es una verdad. Ya, verdad. ¿Por qué ley? Por complemento. Complemento. ¿De cómo se pueden acordar de esta ley? Que es complemento. Le está complementando. Es una Q y es negación de Q. Es como si estuviera tachando así queda cero. Está complementando, es su complemento, ¿no? Más o menos. En esa base. No sé si les va a ser útil a ustedes. Espero
Espero les sea útil. Entonces acá tenemos una I, P. Aquí, ¿qué le podemos aplicar? Tenemos una proposición. Aquí aplicamos la identidad. 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 Tenemos la ley de la identidad. Es como decir, se tacha, solo con un color diferente, amarillo. Esto es como, no se nota tampoco. Azul, eso sí es como así que se va a tachar y directamente nos va a quedar P. ¿No? Es como decir que directamente nos va a quedar la proposición. Entonces, sabiendo eso, vamos a unir directamente este más Q y negación de P. Esto sabemos que está con una llave. Y esto sería de toda esta llave. Toda esta llave sería este resultado. Ese es el resultado. Y acá también todavía podemos aplicar, ¿no ve? Por ejemplo, miren esto. Estoy borrándole. Pues, tenemos una I y una O. Aquí tenemos una negación de P y P. En este caso, ¿qué podemos aplicar? La ley del doble asterisco. Entonces, aplicando la ley del doble asterisco, vamos a tener Q o P. Y bueno, teniendo eso, directamente acá ponemos como perdón, acá directamente vamos a poner aquí directamente vamos a poner lo que es de doble asterisco. Acá vamos a poner directamente paréntesis para ya no estar haciendo la llave directamente simplificando, porque ya solo va a unir una I con esta otra, ¿no? Entonces, bueno, también podemos hacerlo para no confundirnos, quizás se confundan algunos. Entonces vamos a poner que esto va a ser igual, aplicando va a ser la Q o P. Q o P. Ese va a llegar a ser la solución de todo este corchete. Entonces bajamos este otro, que va a ser acá, que era igual este otro corchete, que era R o negación de P o Q. Ahí. Y aquí está una I. Por ejemplo, este podemos tomarlo acá. Este estaba en... Perdón, acá me había olvidado poner... Acá era un paréntesis. ¿No ve? Entonces, teniendo eso, tenemos que es R. Eso sería como una proposición. Es una proposición. Estamos tomando... Miren, eso es igual. Estas son... Todo esto es igual a todo esto. ¿No ve? Solo que está volcado. Podemos aquí hacer la ley de la conmutativa. Conmutando va a llegar a ser lo mismo, ¿no? Q o P. Va a ser Q o P, lo mismo. Podemos, si no, vamos a aplicar para que no se confundan los nuevos, por lo menos. Aquí vamos a decir que es conmutativa. La conmutativa vamos a aplicar acá en corchete. Aquí va a ser R. O aquí negación. Aquí es lo mismo que decir Q o P. Por si les hace alguna, entonces acá tenemos Q o P, directamente todo color verde lo voy a hacer. Sabiendo eso, son iguales, ¿verdad? Ahora sí son iguales. Pero aplicando toda esta ley van a tardar todavía directamente en grabarse. Esto es directamente conmutativo, ya no directamente aplican la ley, ya nomás ya. De aquí acá por ejemplo podemos aplicar una I. Acá por ejemplo, aquí tenemos un B, una O diré, una O y una I. Acá, ¿qué se puede aplicar? Tengo su negación. Acá tengo afuera Q o P. ¿Qué puedo aplicar aquí? Entonces, acá voy a aplicar la ley del doble asterisco. Es como una proposición esta, y como es igual, es como una proposición. Es como decir Q, es como decir P, y acá tuviera P. Aplicando el doble asterisco voy a tener R o este directamente se va a tachar
porque es la negación, y aquí eso me confundí, eso se va a tachar, y acá va a quedar este de afuera. Este es el que va a quedar, teniendo la R, y aquí vamos a poner paréntesis directamente. Q o P. Q o P. A ver. ¿Y qué más podemos hacer de esto? No podemos hacer nada más. Entonces este es el resultado. Este va a llegar a ser el resultado. Todo esto sería el resultado. R, I, Q o P. Acá no se puede aplicar ninguna ley más y ese es el resultado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto o algo que no hayan entendido? Por favor, los escucho antes de pasar al siguiente. ¿En cuál parte? Perdón. ¿En el complemento? No, llegando acá, donde está usado la conmutativa, llegando al final. Ah, ya, acá. Sí, esa P y Q con su negación de P y Q, no habíamos podido usar la ley de complemento. No. Para la ley del complemento tendría que asociar, ¿no ve? Y para asociar tendría que tener, por ejemplo, tengo que tener para asociar, tengo que tener una I, una I, una I. Y acá puedo asociar. Así. Pero si tengo una I y acá fuera una O, eso está en paréntesis, no puedo asociar, ¿no ve? Solo puedo asociar, digamos, más por más o menos por menos. No puedo asociar, digamos, en este caso. En este caso cuando tengo una O. No podría asociar aquí, porque tengo una I. Y si aplico esto Morgan, por ejemplo, acá, negación de P y negación de Q me va a dar, por ejemplo, aquí me va a dar negación de P y negación de Q. Ya no sería igual a este, ¿no? Por eso es que lo he mantenido ahí y directamente aplicar la ley. Y acá si fuera, por ejemplo, si, claro, tienes razón, ¿no? Si fuera aquí una I, si hubiera sido esto, lo voy a poner con un color rojo, si hubiera sido esto una I, esto es una I, lo puedo asociar, ¿no? No puedo aplicar la ley aquí en doble asterisco, si fuera una I, no lo puedo aplicar, tiene que ser para la ley del doble asterisco, nos dice que debe ser necesariamente distinto a esta otra. Entonces ahí sí puedo asociar, digo esta, directamente asocio todo esto, todo este valor y todo esto asocio ahí. Y esto llegaría a ser falso, ¿no ve? Por la ley del complemento. Es por ese motivo que no se ha podido. ¿Me entendiste? Sí, muchas gracias. Nada, ¿alguien más alguna duda? ¿O todo claro? No tengan miedo, chicos, pregunten. Porque después va a ser peor. Es mejor que pregunten, aunque sea lo más ilógico, lo que sea, pero pregunten y va a ser peor después. Es mejor preguntar. Les va a complicar más y después les va a ser más complicado aprender. Y esto es básico, esto vamos a llevar bastante. Van a ver el tema que estaba entrando el ingeniero, que es de razonamiento deductivo válido. Igual se lleva estas leyes. Alguna de estas leyes igual se lleva ahí. Y es necesario, crucial, para que se aprendan, por les dije, las leyes, ¿no? Se va a llevar hasta más adelante. Y eso, chicos, ¿tienen alguna duda o todo claro de este ejercicio? Chicos, ¿están ahí? O se han dormido, creo. Creo que voy a participar más. Creo que estoy hablando solito nomás, ¿no? Todo claro. Dale, está bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Esta es una proposición, es una más larga. Uy, no. ¿Qué será esto? Dicen. Algunos quizá. ¿Alguien le asusta toda esta proposición? Que es tan largo, pero así entra el examen, ¿no? Así va a entrar el examen. Ténganlo por seguro. Dudo mucho que sea como el anterior ejercicio. Dudo mucho que sea como este, un poco cortito, pero igual tiene, ¿no? Sus llaves, sus claves. Pero es igual, vamos a demorar el mismo tiempo, van a ver.
no es tan así, es tan largo, uy, ¿a qué hora vamos a terminar, no? Va a ser corto. En esta van a participar, por favor, ya. Les voy a pedir que participen con las leyes, estén con sus tablitas para hacer más interacción. Creo que yo nomás esposo quizá no me van a entender y así. Y para esto vamos a aplicar, a ver, primero lo primero, a ver, ¿alguien me puede guiar? ¿Qué es lo primero que podemos aplicar? Hola, hola. Asociativa a la inversa. Distributiva a la inversa, perdón. Distributiva inversa. ¿De cuál? De Negación de principio de la acá. Ya, ya, sí, exacto. Distributiva a la inversa. Distributiva directamente inversa. No va a quedar tiempo, si no. La inversa. Vamos a aplicar de todo esto. ¿Vale? Para la distributiva inversa saben que esta debe ser igual a esta, ¿no? Esta debe ser O. Aquí al medio una I. Si es una O ya no se puede, ¿no? Directamente asociativa ya no hacía. Entonces acá tenemos negación de R. A ver, vamos a tomar aquí. Negación de R. Todo eso, negación de R. O, Q y P. Q y P. ¿Algo más que podemos hacer? No ve. ¿O algo más? Eso sería el resultado de esto. Ya. Ahora vemos de esto, igual debemos contar los corchetes. Muchas veces algunos creo que se confunden bastante. Tenemos que empezar por el centro. Vamos a marcar con colores diferentes. Este va a ser uno de las llaves. Va a ser, acá tenemos una llave, acá tenemos igual otra llave. Este va a ser una llave. En estas llaves se confunde un poquito. Esta es una llave. Este va a ser lo mismo, es como un corchete, digamos, por ejemplo. Este. Y esta otra va a ser la unión. Esta va a ser otra unión. No, esta no sería. Sí, esta, pues. Sí, esta. Esta y esta sería otra unión. Es como si esos dos fueran paréntesis, y eso fuera un corchete. ¿Vale? Y luego también esta. Luego tenemos esta también, ¿no? Todo esta está uniendo a esta. Luego tenemos esta se está abriendo otra parte, es acá. Vamos a poner con un color cafecito, más o menos. Y este corchete, no, sería este. Vamos a tomar con el amarillo nomás, como si fuera paréntesis para que esté poco. Y ese sería el primero. El primer corchete, en la primera llave diré. Y luego tuviéramos aquí el otro corchete. Aquí sería el segundo. ¿Vale? Y por último tuviéramos quizá. Todo esto es una llave, ¿no? O sea, resolviendo todo esto, a veces nos confundimos, yo creo algunos igual, resolvemos todo esto hasta aquí. Ya, aquí hay una I, esta es aparte, otra llave, dijimos. No, estamos viendo que todo esto primero debemos resolver, después aplicarlo con esto. No podemos aplicar aquí y la mitad con esto, ¿no? Y eso, bueno, ya alguien que me guíe, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo aplicar? Distributiva. ¿En qué lugar? Aquí. Y luego podríamos aplicar la de complemento con las plus. En este me hablas, ¿no? Sí. Acá no podría aplicar la ley de la distributiva. Bueno, en sí podría, ¿no? Pero si se dan cuenta, puedo aplicar la ley de
de doble asterisco, más fácil, ¿no? No estar aplicando distributiva porque igual vamos a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Sí. No es mejor porque vamos a aplicar y vamos a llegar a lo mismo que aquí vamos a llegar con el doble asterisco, ¿no? O sea, nos estamos alargando más la vida. Bueno, eso. Ya vamos a aplicar eso. Ya tenía otro en mente. Ahorita se los voy a decir. Aquí aplicaríamos la doble asterisco directamente. Doble asterisco que nos quedaría Q o no P. ¿No ve? ¿Están de acuerdo? Q o no P. Y haciendo distributiva igual íbamos a llegar a ese resultado. Y lo que yo puedo aplicar aquí. Veo que esto es casi similar a esto. Entonces acá hay una clave, ¿no? Sí, sería similar. O sea, puedo aplicar acá, por ejemplo, quizá me salga una negación de aquí. Y yo estoy viendo que sí nos va a salir una negación aquí. Y directamente van a ser iguales con una negación, una O, y va a llegar a ser verdadero. Si no me equivoco, ¿no? A ver, vamos a ver. Y yo sé, bueno, yo estoy casi seguro que va a ser así. Eso va a ser igual, eso no va a ser para no tardar mucho, entonces directamente acá vamos a aplicar en este. Vamos a hacerlo con un color verdecito, amarillo mejor. No, amarillo no se va a notar, es lo malo. Un verde. Aquí vamos a tener directamente, vamos a aplicar doble implicación. Vamos a aplicar implicación. En este caso lo estoy poniendo las leyes acá. Ustedes tienen que ponerlo aquí al costado. No lo van a poner aquí al medio. Lo van a poner aquí al costadito en una filita ordenadito. Si no, el ingeniero no les va a entender nada. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a aplicar la implicación. Acá me va a dar, aplicando la implicación voy a tener P o negación de Q. A ver. Y acá se va a mantener I. Y entonces acá voy a tener también Q o negación de P. Acá está casi igual, ¿no? Algo me falta. Le puedo hacer Morgan la inversa de todo esto. O sea, le puedo hacer Morgan y digo negación del parente, del corchete, de todo esto es como una proposición. Esto sería como una proposición y esta otra como otra proposición, más que sería en este caso quizá podemos decir que nos salga que eso podemos reemplazar por un R y una S. Entonces vamos a tener negación de la proposición, de ese primer paréntesis, Q o negación de Q. Y aquí vamos a tener O, va a invertirse, ¿no? Porque estamos aplicando a la inversa y va a invertirse todo esto. Y aquí vamos a tener también negación de Q o negación de P, del otro paréntesis. Si aplicamos esto, Morgan igual, vamos a llegar al mismo resultado. Negación por negación, se va a cortar directamente. O sea, como decir menos por menos, se corta más directo. Acá el otro, menos por menos, más también. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. Sabiendo eso, acá también. Después de esto puedo aplicarlo acá Morgan. Implicación, acá hemos hecho Morgan la inversa. Acá vamos a poner una coma. Ahí directamente vamos a poner ahí Morgan la inversa. Morgan la inversa. Y luego ponemos. Luego vamos a tener, teniendo Morgan la inversa, vamos a aplicar Morgan la inversa y luego vamos a aplicar Morgan. Ahí, Morgan. Morgan, ¿a cuáles? A estos. Vamos a poner color. Vamos a aplicar a estos y a esto más, a este, ¿no? Esta negación. Aplicando Morgan la inversa en esos paréntesis, vamos a tener negación. Aquí vamos a tener negación, va a entrar negación de P. Aquí, en el paréntesis. Negación de P, la O va a cambiar a ser I. Se va a volcar, ¿no? Entonces vamos a tener acá negación por negación, se tacha y entonces va a ser Q. Y aquí O,
Aquí aplicamos lo mismo. Aquí negación de Q. Negación de Q. Y vamos a tener aquí O. Aquí vamos a volcar, se va a volcar, ¿no? Estamos aplicando Morgan. Entonces se va a volcar. Y acá negación de P. Dirá, acá sería negación con negación se van a ir y va a quedar solo P. O sea, esta negación con esta negación se van a ir y va a quedar solo P, ¿no? Y eso llegaría a ser en este corchete. Este corchete va a estar negado. Y ahora díganme ustedes. Todo esto es igual a todo a esto. ¿Es igual o no es igual? Respuestas. Es igual. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿O todos piensan que es igual? Esta es la inversa. Igual. Es igual, ¿no ve? Ya, muy bien. Ya están, creo, ya al ritmo más o menos. Ya, teniendo eso, entonces, es lo mismo. Por ejemplo, puedo aplicar aquí, es lo mismo decir, ¿no? Negación de P, el orden no altera mucho, no va a alterar el resultado, es como aquí lo puedo aplicar la ley de la conmutativa, ¿no ve? De la conmutativa y volcar negación de P por si es, pero para el examen no les va a dar tiempo, así que tienen que ser rápido y directamente con la vista es igual directamente. Entonces teniendo negación, negación, lo mismo, esta parte es negación, es como todo esto fuera P, si se emplaza esto P, todo esto, todo este corchete, y este también reemplazo como es igual a reemplazo a este también vale lo mismo, entonces va a ser P. Y es como tuviera, digamos, P, aquí una O y negación de P. ¿No ve? ¿Y acá qué puedo aplicar? ¿Qué le puedo aplicar? No, ya, complemento. Aplicamos la ley del complemento. Eso ya se van a acostumbrar, tienen que acostumbrarse a ver directamente en esta manera. Porque después a veces cuando hacemos todo fácil ya nos confundimos y nos empezamos a confundir. Y tuviéramos complemento, por complemento todo esto, esta proposición es como una P negación, nos sale verdadero. Y tenemos una B, directamente básense en esto, una B. Si tienen una I, falso. Si tienen una O, verdadero. Ahí va a quedar toda esta proposición, todo esto, todo este paréntesis más claro, todo este desde aquí hasta aquí va a quedar verdadero. Hacemos eso, tenemos todo este hasta aquí sería, ¿no? Todo este en sí, todo el rojo más todo este rojo, todo hasta aquí vale verdadero. Todo eso vale verdadero. Bueno, todo eso vamos a quitar para no confundirnos un poco, estamos mucho. Y acá nos va a quedar ¿dónde está color verde estamos, ¿no? Todo eso nos va a quedar verdadero, nos va a dar verdadero. Aquí vamos a complementar por si algunos no están entendiendo. Una O y acá digamos es un corchete. Aquí tenemos otro corchete. Entonces aquí vamos a copiar. Este va a ser lo mismo que todo esto. Todo esto va a ser igual que todo esto. Todo esto. Esto va a bajar, ¿no? Todo eso ahí. Para no estar escribiendo directamente ya. Y eso nos va a quedar verdadero, nos va a dar verdadero. Entonces teniendo eso, luego tenemos el verde que todavía está aplicando aquí. Tenemos este corchete, hemos resuelto hasta el rojo. Todo este rojo hemos resuelto. Hasta el corchete rojo que está marcado, ¿no? Ahora nos falta el verde. El verde, entonces bajamos. Q o negación de P. Y aquí no olvidemos que tenemos una O. Una O. Ay no, ¿qué pasó? Ya, eso ya sabemos que es verdadero. Acá vamos a aplicarlo con un color negrito. Aquí vamos a bajar este. Q o negación de P. Aquí vamos a poner O verdadero.
Y ahora esto, ¿por qué leí? Esto es como una proposición ahorita, ¿no? Que hemos sacado por por el doble asterisco. ¿Qué le podemos aplicar aquí? Absorción. Absorción. Listo, eso sí, absorción. Tienes que saber de memoria ya las leyes. Absorción. Por los antiguos, por lo menos, ¿no? Ya sabes de memoria. Absorción. Los nuevos sí se los puede entender. Absorción. Absorción. Aplicamos la ley de la absorción, nos queda verdadero. Les dije, no veas a toda la tecla, la clave. Ah, verdadero, verdadero. Ah, es como si lo estuviera absorbiendo esta O. Directamente, verdadero. Ya. ¿Y de qué nos ha servido ahora realizar todo esto? Todo esto hacerle la doble asterisco. ¿De qué nos ha servido hacerle a todo este doble asterisco? Si nos ha salido verdadero, si no nos ha importado el resultado de esto ahorita. Pero, y ahí. Si no nos ha importado el resultado que nos hubiera. No importaba si nos iba a salir desde acá, digamos, un chorizo desde acá hasta aquí, un largo proposición y que esté unido por una O y verdadero. Igual iba a ser verdadero. ¿No ve? O sea, como hace rato me decía uno, y está bien que se equivoque porque así se aprende, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si hubiera aplicado acá todavía distributiva y luego iba a ser Q y no Q, me iba a salir Q o no Q diré, me iba a salir verdadero, ¿no? Verdadero y la proporción. Y haciendo eso todavía iba a ser largo y hasta ahí me iba a perder tiempo todavía, ¿no? Ahorita iba a perder tiempo, más tiempo en eso. Y el tiempo, hasta que hagas eso, sí me va a cortar y el tiempo. Y me va a cortar el examen, es por minuto, es 10 minutos a 15 minutos solo mucho. Por eso es crucial ver, digamos, tener la vista ya y la práctica también. La práctica hace mucho. Cuando ya practicas cada vez ya te das cuenta a la vista ya cuáles más o menos puedes aplicar. Cuáles puedes aplicar. En ese caso íbamos a perder. Eso que les sirva un poquito de experiencia para que se fijen bien, ¿no? Primero fijarse bien cuál puedo aplicar. ¿Qué pasa si me puedo salir este verdadero? Por ejemplo, toda esta proposición que sea larga, que sea, pero a este me sale verdadero. Todito este me puede salir verdadero. Y aquí tengo está unido por O y aquí también una O. Aquí puede ser, este puede ser una O. Verdadero, verdadero, verdadero. Bajo, verdadero, 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 verdadero. El resultado, verdadero. ¿Y de qué me iba a servir resolver todo esto todavía aplicando las leyes? No iba a ser, no iba a ser útil. Ahí iba a perder más tiempo aplicando solo, resolviendo todo esto. Iba a llegar más rápido al resultado, sin importar que sepa. Esa es la clave, ¿no? No es por nada, el ingeniero también nos pone para razonar todo este ejercicio, para poder pensar y cuál aplicar para no perder mucho tiempo, ¿no? Y eso, chicos, aquí nos sale verdadero y aquí vamos a bajar esta más, esta que está aquí escondida, ¿no? Que se está escondiendo. Y vamos a bajar esa que va a ser la negación de R o Q y P. Q y P. Y este va a ser en paréntesis. Y este está unido por una I. ¿No ve? Una I. Y esta, pero todavía no la vamos a aplicar. Porque ahí tenemos aplicado todavía todo esto. Este paréntesis. Todavía aún tenemos esta unión con una I. Entonces aquí tenemos todavía una llave. Una llave con todo esto, ¿no ve? No podemos aplicar directamente esto aquí a saltarlo, ¿no? Como se les decía. Y aquí tenemos una I y una negación de R. Acá, ¿qué ley podemos aplicar? Ayúdenme. No quieren que les resuelva yo nomás. Quiero que me ayuden. Sí, ¿verdad, no? Acá yo lo puedo eh, a ver, déjenme pensar un poquito. Sí, se puede asociar. Sí, claro, exacto. Se puede asociar.
¿Qué ha pasado? Creo que no va a dar, no va a salir. Algo falta. Ah, ya me he recordado. Perdón. Estaba confundiendo aquí. Me acuerdo que aquí faltaba. Aquí era implicación todavía. Eso no lo puse por lo que por lo que ya no me daba espacio. Me voy a olvidar, ahorita estaba analizando que estaba viendo y no nos va a salir el resultado si nos vamos a enredar acá y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Aquí va a ser, era R y luego todavía era paréntesis. Me acuerdo, no le he puesto eso todavía por lo que estamos haciendo. Es como decir, toda esa proposición va a ser aquí paréntesis y aquí va a ser paréntesis. Acá lo vamos a mover. Disculpas por eso, me había olvidado ponerles. Todo esto lo vamos a marcar con un color rojo. Todo esto va a llegar a ser aquí. Y vamos a tener así. Entonces, rojo. Acá. Vamos a llegar así. Y R. Perdón. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Acá estaba corchete. Ya me equivoqué en esta más. Aquí vamos a tener corchete. Aquí un corchete y aquí recién otra llave más. ¿Vale? Así era. Por el espacio no me ha alcanzado, por eso no lo había puesto. Pensé que me iba con los rápidos, pero no me había olvidado ahorita. Lo estaba viendo y estaba analizando y no podía llegar a un resultado más o menos claro y creo que nos vamos a dar nomás. Y estaba viendo por qué. Y eso. Aplicando esto, ¿qué podemos aplicar? Ideas. Está sencillo, incluso ya se lo he puesto de ahí, creo, a la vista y esto para aplicar. ¿Qué le aplicamos? Chicos, ¿qué le vamos a aplicar? Chicos, ¿qué le vamos a aplicar? Sí, en este. En este vamos a hacer ahora la y luego doble asterisco y luego asterisco. Sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer? Bicondicionado. Acá, a ver, ¿dónde vamos a poner ahora? Eso directamente lo van a bajar aquí ya. Para que en el examen no van a poner así. Yo estoy haciendo todo desordenado, voy a disculpar. Estoy bien desorden. Ahí. Vamos a poner con amarillo. Vamos a aplicar primero aquí. Este lapicito. Vamos a aplicar aquí lo que es la ley de la condicional. Y condicional, vamos a aplicar de lo que va a ser la negación de toda esa proposición con una O y R. Y aquí vamos a tener I y R. Ahora aquí, como decía, podemos aplicar el asterisco. El asterisco aplicamos. Aquí tenemos que, por ejemplo, acá se lo voy a marcar. Esto. Uy, no se lo tapo. A ver qué color podría ser. Este yo creo. Un poco, un color azulito. No sé si se nota bien. Creo que no tan bien. Son distintos, ¿verdad? Entonces podemos aplicar lo que es la ley del asterisco. Acá me olvidaba una cosa más. Aquí falta un S, ¿no? Acá podemos aplicar la ley del asterisco. ¿Qué nos quedaría hacer? R. Ese sería el resultado de esa proposición. A ver, nos basamos en eso. Esa es la clave que hay que ver. Que si está implicando en R, directamente implicación. Esta clave, esta técnica entra sí o sí en el examen. En la mayoría de los exámenes, lo que estabas revisando, entra esta técnica, ¿no? De distinta manera a veces, creo. Y para que no les tarde mucho y no estar resolviendo todavía de aquí adentro, primero es mirar el corchete y ver, está implicando, puedo aplicar directamente, entonces lo tomo con una proposición y lo aplico una R y directamente saco y me va a quedar R. Y mientras haciendo esto se va a hacer más largo, no voy a perder tiempo en eso. Y como esta está
negado, entonces va a ser negación de R. Y ahora sí, uniendo todo, vamos a tener aquí, vamos a tener negación de R o Q y P. Q y P, cerramos, aquí vamos a tener I y aquí tenemos un asterisco. Tenemos una llave, tenemos verdadero de todo esto, y luego tenemos con el conectivo lógico I, que va a ser todo esta I, va a llegar a ser acá una I y la negación de R. Sería de todo esto. Estamos simplificando ya, y después, ¿qué podemos aplicar acá? Después, identidad. Sí, identidad. Identidad directamente de esta nave. Entonces tenemos esto por identidad, va a ser igual a negación de R. Recordemos que esto, en caso de que esté invertido, ¿verdad?, se van a tachar y va a quedar directamente negación de R, y eso va a ser directamente identidad. Y aquí vamos a tener una I, y acá vamos a tener negación de R o Q y P. ¿Y acá qué ley? Está facilito, yo creo. Asterisco, exacto. Por asterisco nos queda negación de R. Y ese sería el resultado, no hay nada más que hacer. De toda esta larga proposición es negación de R. Y el examen es luchar para llegar a esta proposición. Y eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna parte que no hayan entendido? Los nuevos no duden en preguntar. Ya está preguntando harto ya. Chicos, preguntas o alguna parte que no han entendido, o algo que se hayan perdido. Sí, en la última parte que ha resuelto, se ha ido directo, ¿no ve? En esa parte no entendí bien. ¿En cuál parte me puedes decir? En aquí, en esta parte. Más antes, en la esquina izquierda. Izquierda. Más arriba. Sí, más arriba. En este. Ahí, sí, en ahí, no sé cómo se todo eso. Ya. Esto lo he bajado lo mismo. Les comentaba todo esto ahorita. ¿Con qué color? ¿Dónde está un colorcito? Vamos a poner un color. ¿Qué color? Amarillo. Ya tenemos café. Ya café lo vamos a hacer un poquito más. Esto lo he bajado. Todo eso sería todo esto. Hasta aquí. Luego, por lo que me faltaba espacio, no lo había puesto. Pensé que me iba a acordar. Disculpas por eso. En el ejercicio estaba con implicación de R más. O sea, esa implicación más iba acá, pero por el motivo de espacio no le he puesto era. Y dije, me voy a acordar y al final, cuando lo voy a estar resolviendo, lo voy a poner directamente. Eso es lo que se ha bajado todo esto. Y todo este corchete desde aquí hasta aquí, que es todo este corchete, es todo esto, este corchete que ya no lo he escribido y ya no era necesario, ¿no ve? Eso es como si hubieras reemplazado. Yo creo que han hecho reemplazos, ¿no ve? Todo esto es como, a ver, con color rojito, todo esto hasta aquí lo he reemplazado como si fuera X, digamos. Acá lo pondré X. Todo ese rojo vale X. Es como si llegaría a ser esto todo X, ¿no? O para que puedan entender con X, quizá se confundan, ya vamos a poner, digamos que vale S. Todo ese vale S. Todo eso es como si hubiera vale S. O sea, hay que ver ideología, o sea, pensar que todo eso vale S y pongo corchete implicación. Y luego de ahí aplico la condicional acá en este corchete primero. Es como si esto fuera una proposición, si fuera P, digamos P implicando R. Es como decir,
S implicando a R. ¿No ves? Estamos diciendo que todo este corchete va a valer S. Y aquí vamos a tener R y acá podemos verlo como si fuera un paréntesis y acá podemos aplicar la implicación y nos va a hacer negación de S, acá por ejemplo negación de S y acá por negación de S o R y por esa proporción y tenemos la R y vemos que acá la R igual y vemos que los conectivos lógicos son distintos, aplicamos el asterisco aplicando nos va a quedar R de todo eso, es como quisiera eso y así, todo este, ¿no? Todo este corchete que está este corchete que estuviera aquí y aplicando acá Morgan, ¿no? Morgan va a ser negación de R directamente, ya no es necesario poner los paréntesis. Eso es lo que se ha hecho. ¿Entendiste? ¿Te hice entender o tienes alguna duda más o qué partecita de lo que te estoy explicando tampoco no entiendes? Sí, entendí ahora más o menos. Porque Sí, más o menos. No, tienes que aplicar bien. Sí, pero ese estudio igual. Quizá ves al principio no me estás entendiendo. ¿Eres nuevo? sí, me parece un Uy, sí, me imagino, debe ser costoso para ustedes ya estar ahorita así y avanzando directamente ya de exámenes y no saben ni siquiera, las leyes todavía no se han grabado tampoco, ¿no ve? Eso es lo que no están entendiendo muy bien, más que todo por las leyes, me imagino. Sí, esa es la cuestión. Yeah. Sí, sí. Te vas a poner a estudiar las leyes de memoria. Esta noche por lo menos repetí toda la noche y como la tabla de la multiplicación con el colegio hay 1 por 1, 1 más 1, 2, así. Y te lo vas a saber y luego ya va a ser fácil. Luego después la otra misión va a ser que te la empieces a practicar y empieces a ver ya. Como les decía, no ve acá íbamos a perder tiempo haciendo eso. Y hasta ahí se iba a pasar la hora en vez que estamos aplicando directamente esto y íbamos a sacar verdad. Y no era necesario ya saber el resultado de esto. Directamente va a llegar a ser verdad, no importa si va a ser largo, ¿no? Eso mismo. Y por eso es importante ver, visionar cómo se está haciendo todo eso. Y eso chicos, bueno, ¿alguna duda más que tengan? No duden en pregunten. O alguien por el chat, me voy a fijar. Marcelo, Fabio, ¿se puede hacer eso de reemplazar en el examen? Claro, claro, se puede realizar eso. Se puede hacer el reemplazo de la S, ¿no? Se puede hacer el reemplazo. Se puede hacer ese reemplazo directamente o si directamente no pones ni reemplazo, digamos, directo pones paréntesis, digamos, marcas con un lápiz todo esto, digamos, todo esto con una flechita más y no indicas ahí, es todo este paréntesis ahí. Así directamente, o si no puedes reemplazar, obviamente puedes reemplazar, digamos, S y aquí pones una S o puedes hacer X, P o no sé, L, M, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier palabra puedes reemplazar acá, todo es como si fuera una validez. Y eso es, pero tienes que estar seguro porque quizá reemplaces acá y acá, digamos, va a salir otro que sea doble implicación, se va a hacer más largo y en vano vas a reemplazar. En vez que estés resolviendo, quizá acá te iba a salir verdad y directamente te iba a llegar a ser verdad, ¿no? Eso también hay que ver biencito. Y la práctica también, la práctica hace mucho. Practiquen chicos, practiquen. La práctica del ingeniero Patiño tienen que terminar toda esa práctica y luego ya van a estar listos para el examen. Dominen esa práctica y ya van a estar. No va a ser tan complicado eso. En sus prácticas igual tienen así un tipo de análisis para, como estos ejercicios así pequeños, cortos más, pero que te ponen un poco a analizar, ¿no? Y eso, ¿alguna pregunta más? Vamos a pasar al siguiente. Brian Alcalani. Claro, perdón. No te respondí, no leí hace rato. No sé si estás en línea. Ya. Perdón, Brian Joaquín. Me dijo que iba a estar resolviendo. Después está alguien más, a ver. No hago mucho, pero con los tablets. Colegio. Ya. Creo que se está ahí, ¿no? Ya. Claro, van a estar resolviendo. Algunos yo creo, supongo, ya están dominando todo esto.
y están en vano escuchando todo esto. Directamente un cachón, esperan, les voy a... Aquí está la simplificación, la siguiente proposición que vamos a hacer. Le pueden sacar captura. Ya le sacaron captura. Para los que están queriendo resolver. Ya. Ahora este otro. Ya este. Es una resolución de este, pero ya casi no entra. Pero igual, resuélvanlo este circuito lógico. Para los que ya son antiguos. Ya le sacaron la captura, ¿no? Ya. Eso y acá. ¿Alguna duda más de este ejercicio? Y pasamos al siguiente. Chicos, ¿alguna duda? Chicos. ¿O todo claro? Todo claro. Ya. Está bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Ahora no se asusten cuando vea ese tipo de proposiciones, que esté con A, que esté aquí una A y aquí una B, C. Incluso el ingeniero lo puede cambiar. Este es un examen del anterior semestre. Este examen es del anterior semestre. De este semestre pasado nomás. Que lo ha puesto así el ingeniero. Con B's, con Asia. Y eso te hace complicar. Ah, no, me practica yo con C, con B en su práctica tampoco está. Pero igual tienen que saber. Incluso ahora quizás este semestre lo puede poner con X y Z. O puede poner LM, no sé, LMN. O H, no sé, cualquiera del alfabeto, ¿no? No se asusten, tienen que saber, es lo mismo, solo como estuvieras reemplazando directamente por otras vocales nomás. Ya chicos, vamos a resolver este. De hecho, creo que es similar al que hemos resuelto hace ratos, más o menos. Creo que nos va a salir el mismo. A ver, vamos a ver. ¿Por qué hay tantos? Que estoy viendo. Eh, ya, ¿qué le íbamos a aplicar y en dónde primeramente? Chicos, a ver, analicen un cachito. ¿Cuál podemos aplicar primeramente? Yo ya lo tengo casi a la vista. Bueno, lo tengo a la vista, pero díganme ustedes cuál podemos aplicar. Chicos, ¿están ahí? Una sugerencia, ¿cuál vamos a aplicar primero? El primero, con distributiva a la inversa. Este, ¿no ve? Ya, vamos a aplicar distributiva a la inversa. Acá tampoco tengo mucho espacio. Voy a enredar todo. Ya. Distributiva a la inversa. Distributiva a la inversa. Inversa directamente. Ya aquí voy a tener que va a ser todo esto. Voy a tener negación de A. Negación de A. Negación de A y O. Aquí va a ser B. B y C, ¿verdad? B y C. Haciendo la distributiva a la inversa. Y como les dije hace rato, esto necesariamente debe ser una O y aquí también el otro corchete O y aquí al medio una I. Sí o sí para ser distributiva a la inversa. ¿Ya? Y eso, tenemos eso del primer corchete. No, ¿qué pasó? Esa partecita. Vamos a tener corchete. Y aquí también otro corchete. Bueno, teniendo esos dos corchetes, luego vamos a aplicar. ¿Qué le podemos aplicar ya después? Acá no se puede hacer más. ¿Cuál vamos a aplicar? Ideas, chicos. Bueno, hasta ahí voy a estar marcando los. Condicional y asterisco otra vez. Acá. Exacto, bien.
Aquí vamos a hacer, primero tenemos este corchete y debemos resolver primero este corchete. Y luego vamos a tener este otro corchete con rojo, este otro corchete y este otro corchete. Luego tenemos aquí una I que está uniendo, más o menos parece negación, ¿no? Pero está uniendo, es una I. Por lo que es un poco largo, por eso, para que me entre luces. Entonces aquí tenemos otro corchete aquí también y aquí. Acá también sería, como les dije hace rato, si fuera como paréntesis. Aquí y aquí. A ver, con cafecito verde. Aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Y este otro que sería con rojo directamente vamos a marcar aquí. Este va a ser al final con... ¿Me equivoco en algo? Rojo, rojo, rojo. Creo que sí. Este. O va a ser verde, verde. Acá ya tenemos estos dos. Ah, no, acá me había equivocado. En esta parte era el café. Aquí no, esto primero debemos resolver aquí. Ya, a ver, no vamos a confundir creo más con paréntesis. No lo voy a borrar. Vamos a tardar más tiempo, sí. Ya. Ya directamente. Visionar los paréntesis y no confundirse. Aquí tengo un 2, 3. Y acá tengo 1, 2. Están resolviendo, me queda 1. 1 y acá tengo 1, 2, 3 que están yendo hacia el otro lado. 1, 2, 3. Y aquí tengo 1 que está volviendo, entonces me queda 2. Y aquí tengo 1 que está yendo y aquí se tachan con eso. Entonces acá 1 menos, me queda, es como se tacha con esto directamente con esto. Y me queda 1 de acá, ¿no? Esto y esto también se va a tachar. Y me va a quedar solo 1 de aquí que está yendo hacia allá. Entonces 1, aquí me queda 1 y al final que me quedaba este 1 que me quedaba va a ser con este 9. Entonces vemos que la proposición es todo esto. Es una proposición larga que primero debemos resolver esta, que está en paréntesis. Bueno, como decía uno de sus compañeros, uno de los que están en clase, vamos a aplicar aquí lo que es de la condicional. Aquí aplicamos condicional. Condicional en todo hasta aquí. Es una proposición, es todo como este paréntesis estuviera en proposición. Es negación de todo este paréntesis. De todo esto va a ser una proposición y esta va a ser con una implicación a. Esa va a ser con una implicación. No, acá ya estamos resolviendo, ¿no? Pensé que estaba bajando, perdón. La condicional y aquí va a ser una O y A. Y aquí va a estar en llave. Llave y aquí una llave. ¿No? No, llave. Y aquí vamos a tener una A. Y acá que vamos a aplicar lo mismo que hace datos. AA. Aquí tengo una. Vean que tengo. Aquí tengo una I y aquí tengo una O. Una O. Y acá no importa qué proposición sea. Tengo una A. En caso si que fuera esta una negación de A. En caso si aquí fuera una negación de A. Ahí sí no. Ahí sí nos importa que vea que aquí. Ahí sí nos va a importar qué hay aquí, qué proposición es. Pero si no hay, si es una A ni una A, no. Entonces aplicamos el asterisco. El asterisco, entonces aplicamos, eso nos va a quedar A. A directamente de todo esto, del primero hasta aquí. Lo vamos a marcar directamente. Ahí no, donde puse este. Vamos a poner con el rojo. Desde aquí hasta. Tenemos hasta aquí. Todo este cochete más. Todo eso. Tenemos ya todo el resultado. Y acá el otro cochete. En sí tuviéramos este más, creo, 1, 2. Ah, no, hasta ahí. Hasta aquí sería incluso. Hasta ahí. Vamos desde aquí. Todo este cochete. Hasta ahí. Hasta este cochete. ¿No? Tenemos todo ya ese resuelto. Y esa sería la resolución esto.
y vamos a pasar al siguiente. Vamos a resolver. Ahora, ¿cuál vamos a resolver? Chicos, ¿cuál resolvemos? Como les decía, es similar al otro ejercicio que hemos hecho. Chicos, ya estoy viendo yo algo aquí. No sé si ustedes. Condicional o Morgan inversa para llegar al complemento. No es sí. Esto. Es el mismo casi igual que el anterior. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a llegar a. Nos va a quedar aquí C. Aquí vamos a quedar C y O no B, o negación de B. Y vamos a tener aquí que va a ser B, aplicando la implicación, o negación de C. Ese va a ser y ese en paréntesis, en corchete. Aquí vamos a poner implicación. Implicación. Así lo vamos a poner, es que lo estamos haciendo muy desordenado. Más o menos es aquí. Esto vamos a poner con una flecha. Ahí. Eso nos llega a ser y después aplicamos lo que es la implicación. Implicación, luego aplicamos después de la implicación que vamos a aplicar Morgan a la inversa. Aquí, coma, ahí lo voy a poner directamente M nomás. Morgan a la inversa. Morgan a la inversa tenemos, y entonces teniendo Morgan a la inversa, sacamos del paréntesis primero. Vamos a decir que vamos a tener negación del paréntesis, va a ser igual a la negación. Aquí vamos a tener que va a ser negación de C, de la diré del paréntesis, de C, que es negación de B. Y aquí B o negación de C. Y vamos a tener este paréntesis acá, perdón, me estaba olvidando la negación, chiquitito, espero que lo noten, perdón, disculpen por eso. Y acá, a ver, lo vamos a hacer biencito. Se van a confundir, si no. Aquí vamos a hacer negación. Aquí negación de B. B o negación de C. Aunque la C igual, que no está bien. Ya. O ya. Eso tenemos por Morgan a la inversa. Y luego vamos a tener lo mismo, igual. Morgan. Aplicamos aquí Morgan. Igual como el anterior. Morgan. Aplicando Morgan vamos a. Dime. Al hacer negación del corchete, el conector lógico no debería cambiar a O. Sí, perdón, gracias por eso me recuerda. Sí, claro que sí iba a cambiar. Ya nos iba a salir mal, ¿no? Ya, no. Eso, tienen que darse cuenta de eso. Ya, eso. Ya teniendo eso, Morgan, aplicamos Morgan, ¿no? Morgan en los, como hace dato, que hemos aplicado en los paréntesis. Directamente vamos a tener negación de C, es como estuviéramos aplicando para los nuevos el menos. Es como si sacáramos el negativo hacia afuera y luego estamos aplicando los paréntesis, ¿no? Negación de C y este va a cambiar, ¿no? Exacto. Negación y esta negación con negación se va a ir y va a quedar directamente B. Y acá vamos a tener O. Y esta negación se va a igual distribuir por la propiedad de Morgan. Y vamos a tener que va a ser negación de B. Negación de B o R. ¿Vale? Esa negación se va a ir con esta negación y va a quedar C. Perdón, no era R. Ya, con la C. Y eso es lo que va a quedar. Ahora este es igual a este.
todo esto es igual a este. ¿No ve? O los nuevos tienen duda o pregúntenme, no sé por qué es igual. No es tan claro si igual ya. Y algo no se han dado cuenta igual. ¿Se han dado cuenta? Ha habido un error. Y el conector lógico también se cambió. ¿No ve? Eso tienen que darse cuenta de sí. Cuidado que cometan ese error, les va a costar un examen y quizá un semestre o un parcial podría ser. Bueno, un parcial espero no sea un semestre. Y eso, bueno, siempre y eso igual tienen que ver. Si es largo el ejercicio, digamos, en el examen siempre va a haber alguna cosa para hacer más rápido, ¿no? Para simplificar. Y si ustedes dicen, una O me he equivocado, no, me he equivocar en algún lago porque es tan largo, no me va a alcanzar tiempo. Tiene que salir sí o sí verdadero, ya. Entonces, esa parte, esa aquí me había equivocado. ¿No? Porque, no, una O siempre me sale, no tengo que resolver más. No, se va a equivocar una parte si es que no es igual. Entonces, esto es igual a este. Ahora sí son iguales. Bueno, aplicamos lo que es la ley de la indepotencia. Diré del complemento, no de la indepotencia. Del complemento que tenemos aquí una O. Y cuando es una O, directamente aquí vamos a poner O, todo esta llave. Y esta también es una llave directamente. Vamos a hacer como corchete. Y todo ese corchete de aquí va a bajar aquí. Y van a ser iguales. Entonces teniendo esa proposición la misma, por la ley del complemento, va a llegar a salirnos verdadero. Llegando a salir verdadero. Y acá tenemos, acá, luego de todo esto nos va a salir verdadero. De este, ¿dónde está? Verdadero. Y vamos a marcar con color rojo desde este paréntesis. 2, no, sí, eso sería desde acá, desde este paréntesis, hasta aquí, no se salía ese resultado, ¿no? Verdadero. Y acá tenemos un conectivo lógico que sería verdad. Aquí vamos a hacer con otro colorcito, con verde. Aquí tenemos ese conectivo que es verdad. Esta es verdad y esta proposición. Entonces aquí vamos a tener verdad. Diré, no es verdad, diré una O, no es verdad. Yo me confundo con eso. Siempre estoy queriendo hacer así. Bueno, ahí tenemos eso. Y aquí ya saben que hablé de aplicar, ¿verdad? ¿Qué le vamos a aplicar? ¿Asterisco? En el paréntesis sería doble asterisco. Aquí es necesario que apliquemos doble asterisco. Asterisco. Solo asterisco. Directo absorción. Así. Para el que me respondió esto, no es necesario directamente. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario aplicar esto? Porque tenemos una O acá. Fíjate en tu tabla que es de absorción. Y fíjate, cualquier proposición, no importa que sea largo, va a ser el mismo. O sea, va a ser verdad acá. Por más que esto apliquemos, por ejemplo, ahorita vamos a aplicar, a ver. Aquí me dice que vamos a aplicar y no es el asterisco, es el doble asterisco. Vamos a aplicar aquí doble asterisco. ¿Por qué es doble asterisco? Aquí tenemos una B y aquí tenemos una negación.
Si fuera una B, sí aplicaríamos asterisco nomás. Cuando tienes una negación aquí adentro, vamos a aplicar asterisco. Por ejemplo, ya vamos a aplicar doble asterisco, vamos a tener una O y negación de C, porque este se va a tachar y no va a quedar directamente negación de C. Todo esto en sí se va a tachar. Teniendo eso, ¿qué más se puede hacer acá? Nada más. ¿Vale? Entonces bajo aquí, vamos a bajar aquí y vamos a escribir que va a ser igual a B o negación de C. Entonces teniendo eso, vamos a... Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí? Nada, ¿no? Eso vamos a tomarlo, vamos a reemplazar como si fuera una P. Acá no estamos diciendo, digamos, P. Ahora, fíjate este valor, esto en tu tablita. Quizá te estás confundiendo, esto es igual a decir P o verdad. Esto es igual a eso. A ver. ¿Me entendiste? Sí, sí. Ya. Y eso no cometan, chicos, ese error. Que les sirva de experiencia eso. De no estar basándose en esto. Hasta ahí se les va a pasar la hora en el examen. Hasta que resuelvan eso les va a pasar la hora. Por eso es importante, practiquen. Practicando lo van a dominar y va a ser sencillo. Van a ver hasta a mí, incluso me van a superar a mí en la velocidad. Te van a hacer, no, acá directamente. Ya van a saber, incluso la vista ya qué resultado va a salir. Teniendo eso, ¿verdad? Acá directamente acá lo vamos a borrar, esto no es necesario. Entonces estamos diciendo que mm, todo esto, todo esto va a ser acá. Todo aquí es verde. Va a llegar a ser este paréntesis, va a llegar a ser todo esto. Y como tiene una O, no es necesario resolver todo eso, no importa si puede ser, digamos, desde acá hasta aquí. Todo eso, y si aquí tiene una O y aquí me ha salido verdad, directamente va a ser verdad. En vez que esté haciendo eso y si voy a resolver todo esto, se me va a pasar la hora y al final voy a llegar al mismo, pero me va a pasar la hora de resolver, ¿no? Y eso, entonces vamos a tener verdad y acá va a quedar a ser verdad por la ley de absorción. Pone absorción. Ya, vamos a apresurar un poco porque después tenemos que entrar al circuito. Después ya eso vamos a terminar verdad y acá ya tenemos en sí, ya tenemos de todo esto ya tenemos que es verdad, y uniendo vamos a tener aquí directamente vamos a unir con negro, aquí vamos a tener negación. Todo esto vamos a bajar, aquí vamos a tener negación de A, aquí recordemos que está en corchete, más o menos lo vamos a bajar, y aquí va a ser B y C. Luego vamos a tener aquí que vamos a bajar I, y aquí que nos ha salido la A. Aquí tenemos todavía paréntesis y aquí tenemos una negación. Recordemos que aquí está negado. Y esto va a ser A y verdad. Tenemos de toda esta llave. De toda esta llave es esto. Es esto. Y esto que hemos resuelto al principio, no es de acá. Teniendo eso, vamos a resolver acá. La ley de... ¿La ley de qué? Identidad. Su identidad, tienen que ser rápidos. De memoria ya. Identidad vamos a tener A nomás. Y aplicamos Morgan, va a ser lo mismo y va a ser negación de A. Ya no es necesario, es lo mismo decir negación de A. No es necesario poner aquí un corchete, ¿no? No es como decir menos 1, digamos, y el 1 lo esté poniendo en corchete. No tiene sentido. Entonces va a ser directamente eso. Y aquí una I. Y tenemos acá. Vamos a tener negación de A o paréntesis B y C. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Fíjense en esto. ¿Qué vamos a aplicar? Y también en esto.
¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué ley? Chicos, ¿qué le vamos a aplicar? ¿Están ahí? Asterisco. Asterisco. Eso, asterisco. Vamos a tener asterisco y va a ser negación de A. ¿No ve? Negación de A, y ese sería el resultado de todo este chorizo de proposición. Se han dado cuenta que las claves hay, y a veces si no nos damos cuenta vamos a perdernos en alguna parte y ya no vamos a poder después, ya no se puede recuperar el tiempo que vas a perder y no vas a poder terminar, y así le vas a enviar y el link no te va a hacer valer porque no has terminado la proposición, ¿no? Y eso, chicos, alguna duda que tengan o alguna parte que se hayan perdido, no duden en preguntar. Pregunten más bien, aunque cualquier error que haya, quizá que haya aquí, que está mal o no haya entendido alguna partecita, pregunten. Chicos, pregunten, preguntas, ¿o está todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿O alguna pregunta? ¿De alguna? No, háganlo sin miedo, directo, sin pensar. En esa parte no entiendo y quiero que me vuelvas a explicar. No hay problema, te voy a volver a explicar. Chicos, ¿alguna pregunta? O pasamos ya al siguiente. Los circuitos lógicos. Es el último de proposiciones. Sí. Ya. Vamos a pasar directamente entonces al siguiente. Como no hay preguntas, vamos a pasar directamente al siguiente. Esa es la respuesta. Luego, si tienen alguna duda, practiquen, chicos, practiquen. Practiquen. Después de esta clase les voy a enviar un documento de exámenes pasados para que puedan practicar. ¿Vale? Ya, acá, antes de entrar aquí a este circuito. ¿Los S han llevado? ¿Los nuevos siguen? Han llevado circuitos lógicos, simplificación en el colegio. Y yo me recuerdo que por lo menos yo he llevado hasta tablas de verdad en el colegio. Tablas de verdad me acuerdo que hemos llevado, y un poco de leyes lógicas, me acuerdo los más básicos hemos llevado. ¿Han llevado simplificación de circuitos lógicos? Algunos colegios me dijeron que llevan. Sus respuestas rápido, por favor, para hacer una previa introducción. O ya Marcelo Fabio me dice que yo no. Nicolás también, yo no. Ya directamente entonces vamos a dar una introducción rápida. Vamos a dar una introducción rapidita a lo que es de... Eso no es mucho, es súper cortito va a ser esta introducción. No es nada complicado, solo es las leyes. Para esto igual se aplican las leyes. Aquí vamos a presentar circuitos lógicos. Circuitos lógicos, estamos pasando ya, creo que ya son más de las 10. Vamos a tener circuitos lógicos. Vamos a tener circuitos lógicos. Y teniendo los circuitos lógicos, ¿qué es un circuito lógico? Un circuito lógico es aquella que conduce energía, ¿no? En este caso vamos a llevar circuitos lógicos. Un circuito es el que conduce energía. Y lógico es, pues vamos a
con las proposiciones. En este caso un circuito lógico sería este. Un circuito sería este, que sería tierra. Y va a ir por acá y aquí va a haber un foquito. Un foquito se representa de esta manera y aquí va a haber tener un interruptor. A ver que va a encender el foquito. Va a dar contacto, va a ir la positivo con negativo, se va a chocar en el foquito y va a prender la bombilla. Aquí se llama interruptor. Directamente lo voy a hacer con una I para no. Entonces ya vamos a ver que es interruptor y este va a ser un foco. Un foco o bombilla, cualquier nombre. Ese es. ¿Y qué es un circuito lógico? Un circuito lógico es, por ejemplo, tenemos acá. ¿Qué pasa si aquí lo aumento? Aquí le aumento aquí le aumento un foquito. O más claro acá, a ver. Acá, ¿qué va a pasar? Para que me entienda, porque así vamos a llevar aquí en lógica, vamos a llevar foquitos. ¿Qué pasa si lo aumento aquí? ¿En qué va a estar esto? ¿Alguien me puede responder? Si aquí voy a tener un interruptor y abajo también un interruptor. O sea, tendría que dar primero esto, tendría que chocar con esto y luego recién esto chocar para que pueda encender. ¿Vale? Chicos, ¿alguien tiene idea? Que esté dibujando. Bueno, creo que nadie. Creo que ya solo están nuevos a aparecer. Bueno, eso estaría en serio, como en esto. Acá me falta una partecita. No nos dará mucho. Nos van a demorar, si no. Tenemos que resolver otro ejercicio y es bastante tarde. Bueno, tenemos acá que esto estaría en serie. Acá, digamos, aquí va a ser, esto va a ser en serie. Serie. Esto va a estar en serie. Y estos dos van a estar en serie. Este está en serie. Eso es en serie y este es en paralelo. Paralelo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Paralelo. Aquí tengo P y también Q. Los interruptores lo estamos llamando por eso, ¿no? Entonces, en serie es que tengo que dar primero esto para que después esto y esto llegue y acá veo un foquito, digamos, por ejemplo, y para este foquito, para que encienda, tengo que dar primero este interruptor, debo cerrar el circuito y acá también debo cerrar el circuito para que encienda. En caso de que esto lo cierre, este va a estar abierto, no va a dar continuidad y no va a encender. Mientras en el paralelo va a ir por aquí, por aquí, por aquí y doy este de continuidad y va a llegar igual. Y si doy a este lado, y si este lado va a estar abierto y doy a ese lado, lo doy continuidad, igual va a ir la corriente por aquí, por aquí, por aquí, y igual va a llegar aquí al foquito, ¿no? O sea, por cualquier forma, no importa si este va a estar encendido o cerrado. Si va a estar cerrado, obviamente va a estar encendido, pero si va a estar abierto acá, no va a necesitar como en este otro, que va a ser que necesariamente va a tener que estar cerrado este otro para que este otro para que pueda encender el foquito. ¿Vale? Es la diferencia de paralelo y serie. Yo creo que muchos ya lo saben. Y bueno, después teniendo ahora cómo se simboliza en circuitos lógicos en serie. Esto, por ejemplo, esto se va a simbolizar como si fuera P. Esto se va a simbolizar con P y Q. Para los nuevos. Los demás, los antiguos ya saben esto de memoria, me imagino. Esto es lo principal para resolver circuitos lógicos, para simplificar. Y esto va a ser P o Q. Eso va a ser la solución de esto, paralelo y serie. Se los voy a marcar. Esto grábenselo sí o sí de memoria, porque esto vamos a llevar para simplificar. Aquí más adelante anoten cestito y me van a decir en el siguiente ejercicio, que es en un examen que lo he encontrado. Creo que no hay mucho de esto. De circuitos creo que no entra mucho el examen.
bueno, estos últimos exámenes no tienen circuitos. No sé si este semestre va a entrar. Y bueno, teniendo eso, vamos a tener que va a ser P o Q, P y en este caso va a ser una I. En serie se pronuncia con una I. En paralelo se pronuncia con una O. Bueno, sabiendo eso, directamente vamos a pasar. Eso es lo principal. Después la ley lógica se aplica. Después haciendo una proposición se va a hacer una proposición igual como esta que hemos resuelto. Así una proposición así se va a armar. Y vamos a resolver por leyes lógicas, ¿no? Pero por esto es crucial que sepan esto. Cuando está en paralelo va a ser una I. Cuando está cuando esté en serie va a ser se va a simbolizar con una I, y cuando va a estar en paralelo se va a simbolizar con una O. Y es lo que buscamos nosotros, digamos, tengamos un problema aquí, otro aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, digamos así, no sé, y va a haber varios así. Y tenemos que simplificar cuál es la mejor manera para llegar acá. Va a ser la mejor manera. Es lo que buscamos nosotros, ¿no? Y bueno, al siguiente, no los voy a confundir más. Si quieren pueden sacar una captura de esto, los nuevos, para que se la graben biencito y estén practicando esto. En serie, una I. En paralelo, con una O. Ya. Vamos al ejercicio final. Esta vez lo estoy haciendo como para que entiendan. Ya el siguiente va a haber, supongo, el siguiente domingo o la subsiguiente, dependiendo, otra resolución de exámenes, otra clase y va a ser más rápido. Ya no voy a dar detalles así directamente que es. Directamente vamos a pasar a resolver las siguientes clases. Por lo que hay nuevos esta vez, estoy dando un poco de detalles para que me puedan entender, ¿no? Ya, vamos a empezar. Vamos a demorar así nomás. Bueno, terminando este problema. Ya. Acá tenemos vamos a engrandarlo para que puedan verlo. Quizá no lo están pudiendo ver muy bien. Y acá abajo vamos a resolver. Ya. Acá está entrando el circuito. Acá está ya entrando en paralelo. Entonces vamos a abrir un corchete. Un corchete. Y ahora primero vamos a ir por esta parte, vamos a ir aquí y vamos a ir aquí. Ya, entonces acá hay otro que está partiendo, entonces vamos a poner otro corchete. Y ahora vamos a subir aquí primero. La corriente vamos a distribuir primero aquí. Y aquí va a ser todo esto está en sí en paralelo, esto está en paralelo. Y acá está en serie y luego recién en paralelo acá, ¿no? Ya, ustedes díganme esto, ¿en qué está? En serie. Exacto. Entonces vamos a poner en paréntesis negación de R. ¿Y qué conectivo lógico va a ir? Y sí, exacto, eso. Y va a ir una I y negación de P. ¿No? Ya, ahora cerramos. Eso es como si fuera una P, digamos. Todo esto, capaz nos puede salir P, ¿no ve? Todo eso. Entonces decimos eso. Eso digamos que sea P, digamos. No vamos a decir que es P. Se van a confundir si no. Todo esto con esto, ¿en qué estaría? Eso, paralelo. Entonces aquí va a ser O, ¿no ve? O, no P. Y ahora, ahí está cerrando circuito. Está yendo continuidad aquí. ¿No ve? Eso tienen que ver. No vayan a hacer aquí negación de P. Y acá abajo más está distribuyendo. Entonces lo voy a poner aquí, está en paralelo igual. Aquí O, P. Uy, eso ya estaría mal. Eso es saber interpretar bien. Aquí ya todo mal. Te vas a ir el resultado siempre ya mal. Entonces de aquí ya continuamos porque aquí hay una todavía. Entonces todo esto con un color amarillo. Todo esto con esto, ¿en qué estaría? En serio. Eso, en serie.
Pero antes de eso tenemos que hacer esto, ¿no? Aquí vamos a hacer un corchete. Y aquí va a estar en serie. Todo eso. Todo esto es todo este amarillo, ¿no ve? Que está. Entonces, y la Q. Q en serie. Y luego ahora, esto vamos a borrar ya todo. Hasta ahí ya entendido. Vamos a borrador. Ya. Ahora, todo esto, ¿en qué estaría respecto a este? A este. Paralelo. Paralelo. Sí, paralelo, exacto. Entonces, esto va a estar en paralelo. Aquí tenemos esto. Y esto va a ser una llave. Engrandado. Ah, está pegadito, no está medio. Ya, esto va a estar en paralelo. Aquí decimos, esto es todo una llave. Está cerrado. Entonces, con esto va a estar en paralelo. Entonces, va a ir una O. O y va a ser acá con directamente un paréntesis, me imagino. Un paréntesis. Vamos a ver bien ese paréntesis. Ya ahí. Paréntesis. Y aquí va a haber un paréntesis. ¿Y aquí qué va a estar esto? ¿En qué está en esto? Esta parte. De eso, en serie. Entonces va a ser P y Q. P y Q. Ya. Eso ya tenemos resuelto todo esto. Entonces acá cerramos otra llave. Porque estamos resolviendo todo esto. Todo este ya estaría resuelto. Y todo esto. Entonces damos llave. Aquí ya tenemos una llave, dos llaves. Aquí tenemos una llave, dos llaves. Eso nos dice que está todo esto ya lo tenemos solucionado. Todo esto ya lo hemos representado. Entonces ahora vamos a esta parte. A esa parte. Y ahora. Todo esto con todo esto no me pasa. Ahí. Todo esto con esto en que estaría. Paralelo. Sí, exacto, paralelo. Porque estamos yendo acá y acá, ¿no? Es todo, si esto valiera P y esto valiera P, en paralelo, ¿no? Entonces está en paralelo. Sería representar con una O. Vamos a poner color azulito, una O. Y aquí abrimos un corchete. Y como está todo en paralelo, entonces acá vamos a hacer un corchete más que va a hacer referencia a todo esto. Entonces va a ser acá al final va a haber, vamos a ver cuántos corchetes vamos a poner. Y después, estos están estos toditos, estos en qué están. Si escribimos los tres, ¿en qué estarían los tres? Bueno, primero vamos a ir mejor por paso. Primero estos dos. Para no confundirles esto. En serie. Sí, exacto. Aquí vamos a poner todo este. Entonces vamos a abrir un corchete. Y aquí vamos a decir que el primero está en serie. Entonces va a estar P y Q. P y Q. Y este paralelo. Sería paralelo con P y Q y sería C. Sí, eso sí. Ya, entonces vamos a ir así. Ya. Este con este estaría en paralelo. Tenemos sí. Eso está bien. Oh. Y ahora el que está dentro del círculo azul, ¿en qué estaría? P.
serie, eso, serie IP, R y P, ¿no? Y ahora, ahora vamos a ver este. Ay, no, ¿qué son? Aquí un pasador. Ahora, supongamos que es todo uno nomás. Con esto, ¿en qué estaría? Respecto a estos dos círculos, ¿en qué estaría? Serie. Serie, ya, ¿alguien más? Está en paralelo. Sí, está en paralelo. Es, O, es como si el circuito se estuviera partiendo aquí, por ejemplo, acá, como hacerlo con un ojo. Aquí y estuviera partiéndose aquí, aquí, y esto aquí y aquí. A ver. Entonces, por lo que está en continuidad, todo esto en sí todito está en paralelo. Entonces acá también ponemos una O. Aquí ponemos una O. O y ahora sí. ¿En qué está? Va a estar con eso, que está dentro del círculo. paralelo. O. Sí, paralelo. O, Q o R. Cerramos paréntesis y ahora ya tenemos resuelto todo esto. Y vamos a cerrar lo que es el corchete. Entonces, teniendo esto, todo esto con esto, ¿en qué estaría? Serie. Sí, exacto, serie. Y todo ese corchete estaría con negación de R. Ya hemos resuelto. Acá tenemos, esto ya es una llave. Ya cerramos una llave. Aquí tenemos una llave, esta llave ya está cerrada. Y ahora todo esto ya acá la cerramos todo el circuito. Aquí una llave más. Cerramos el circuito y va a ser una llave más. Por ejemplo, acá está, mira. Ahora vamos a hacer esto. Esto le vamos a poner evidencia. Vamos a ver, acá está con su ojito. Este con este se touch, este con este se va, este con este se va, y luego este con este se va, y al final quedaría esto, ¿no? Tienen que ser iguales. Y ahí está. Todos los corchetes están correctamente posicionados en su lugar. Ya. Eso es. Ahora vamos a achicar esto. Mm, es necesario a veces. Por ejemplo, como hace rato les decía, como, como de ese, de acá anterior, como de este, para poder guiarnos, si podemos trabajar, quizás sea aquí una llave, digamos, una llave y acá una llave está cerrando, puedo trabajar esto como si fuera uno con este otro. Entonces, bueno, color verde, es como si esto trabajara, si esto es una, digamos, esto fuera aparte, esto es obviamente aparte y esto fuera aparte y esto también sería otro aparte, otro corchete, puedo trabajar, ¿no? Directamente. O quizá puedo asociar a esto, digamos una I, si tienen una I y una I, puedo asociar, ¿no ve? Este tal vez me puede convenir trabajar con este más. Si saco el resultado y esto, puedo trabajar, ¿no? Es para eso necesario a veces. A veces, pero en muchos casos casi no mucho, ¿no? Eso, Gracias. sí, de nada. Cualquier duda, igual no duden en preguntar, claro. Tienen que tener dudas, todos tenemos dudas para resolver, ¿no? Entonces, esto lo vamos a subir. Ya hemos resuelto el circuito tal se debería ser este. Esa sería la resolución, ¿no? De todo este circuito, su representación mediante proposiciones sería todo esto. El circuito lógico representa toda esta proposición. Toda esa proposición es lo que representa todo este circuito lógico. Entonces nos pasamos a resolver ya nomás ya.
Primero, ¿por dónde empezamos? Denme ideas. Ideas. Ya, asterisco. Vamos a resolver con un color negro. No, un color sí negro. Vamos a resolver. Sí, exacto, asterisco. Asterisco, aquí nos va a salir negación de P. Ahí. Negación de P y Q. Esto ya no es necesario. Directamente acá podemos poner aquí negación de P. De P y Q. A ver. Que está en este paréntesis. Este corchete ya lo tenemos resuelto. Este corchete desde aquí hasta aquí. No me ha salido bien. Aquí va a ser negación de P. El que va a salir de esto. Y luego bajamos esto aquí. ¿Vale? Entonces va a quedar IQ. Todo esa llave. Y luego tenemos lo que es acá. Luego, ¿cuál es más? ¿Cuál más podemos aplicar después de acá? Distributiva a la inversa con P y con P o Q. ¿Con esto? Sí. A ver, vamos a bajarle aquí. Tenemos P y Q. Sí, exacto. Acá llegaré si tenemos que Q es acá, está Q igual. Esta guancita. A veces parece una A, ¿no? Q, entonces va a quedar aquí Q. Y sacamos el conectivo más y va a quedar negación de P o P. Aquí hemos aplicado la ley de distributiva inversa. Una pregunta. En Dígame. el examen elige nos pide que pongamos los nombres. Sí, necesariamente, si no, no les va a hacer valer. Y claro, pero pueden aplicar varios leyes, por ejemplo, acá, ya, no voy a aplicar eso nomás y voy a estar bajando esto y aquí todavía y me va, por ahí me falta campo en la. Claro, acá le ponen, digamos, asociativa, todas las leyes que quieran. Hace rato yo le he puesto en fila, no vea abajo, porque no me daba espacio. Acá lo pueden poner acá desde aquí distributiva y aquí otra ley más, implicación, coma, implicación más, que se está aplicando aquí, digamos, usayan, pero con una línea así, en esta acá, digamos, y abajo escribe. Ya se va a dar cuenta, pero es necesario que pongan. Por eso es que les digo que se graben hasta el nombre de los es. No solo grabarse el, digamos, A, P y Q, sale este, la verdadero directamente. Tienen que saberse el nombre igual de la ley, de las leyes lógicas. Porque si no, no te va a tomar en cuenta el link. Te va a poner directamente cero. No, se ha copiado directamente así. Ya. Eso chicos. Bueno, después de aquí aplicamos, ¿qué ley? Eso, complemento. Complemento. Complemento por complemento tenemos que esto es verdad. Y por absorción, ¿seguros? Identidad. Eso, identidad. Identidad. Por identidad. Eso, acuérdense de esto y esto. Bueno, los nuevos. ¿Verdad? Está lo contrario. Se tacha directamente y ya queda Q. Para que les sea más fácil grabarse. Q. Aquí siempre me olvido eso poner sus ahí de los Q. Y eso igual tienen que poner sí o sí a sus rayitas. Y ya me estoy olvidando, siempre ponía y ya me estoy olvidando ya. Siempre poner porque en algún momento si ponen así como 9 nomás se van a confundir con el P y ya les va a salir mal el resultado. Eso chicos. Y ya. Después algo más. Y acá podemos aplicar algo, por ejemplo. Este vamos a bajar. Ok.
¿Qué podemos aplicar aquí? Sí, eso, asterisco. Por asterisco aquí nos queda, aquí es una Q. Que es diferente eso, ¿no ve? Diferente, diferente, y tenemos este Q que es igual aquí adentro a Q. Y va a quedar Q. Una pregunta, ¿hasta cuándo va a subir el video que está grabando? Ah, Completo de YouTube. claro, claro, para mañana lo voy a subir. Hoy día, sí, para mañana porque ya es tarde, después tengo que descansar. Mañana a mediodía, mucho tardar hasta la noche, yo creo. Está un poco pesadito, larguito, creo que está por eso. Ya está bien, gracias. Sí, Pero va a estar, no va a subirlo, ¿no? sí, no, lo voy a subir, incluso les voy a decir ahí a que los voy a subir y luego se los dejo ahí. Si en caso de que va a haber varios mensajes, quizá los revisan ahí, va a estar ahí. Pero a mucho tardar va a ser hasta la noche de mañana. Ya, gracias. Sí, es para que lo puedan revisar ya. Tenemos eso, luego tenemos Ese Facebook no lo bajo ya. este. Ah, verdad. Ah, Arriba. sí, verdad, verdad. Ya me estoy girando. Con sueño creo que estoy. Sí. Ya se me dijeron que dé clases a las 10 y me iba a quedar durmiendo ya. Ya, sí, ya lo hemos bajado acá, ¿no? Y le hemos hecho la distributiva, a la Y inversa. al final de todo eso sería Q nomás en la respuesta de la izquierda. Sí, perdón, acá la había usado. No, eso sí. Sí, acá esto. Sí, esto ya no tendría que ver. Y esto, sí, hasta ahí quedaría. Me estoy equivocando, pero de acá más bajado. Ya me estoy girando, ya me estoy durmiendo, creo. Ya muy bien para hacer el recuerdo. Ya después eso, después ya, ¿cuál más podemos aplicar? Y tenemos una Q ya tenemos en la llave, ahora nos falta la otra llave. ¿Qué aplicamos? Asociativa, yo creo. El corchete. Aquí, ¿no ve? Exacto, Sí. sería en este. Porque acá no se puede o, ¿no ve? Entonces acá sí se puede y tenemos una O. Distributiva ahí se podría hacer. Sí, asociativa y distributiva. Aquí asociamos esto y acá le hemos separado mucho, aquí mucho lo había separado. Y esto, asociamos todo esto, va a ser igual, ¿no? Una O y una O y asociamos. Inverso, ¿no? Sí, luego hacemos distributiva al inverso, exacto. Esto lo voy a hacer, lo voy a borrar. Directamente vamos a hacer distributiva al inverso. Acá ya tenemos incluso el dato, ¿no? Directamente ya no es necesario poner aquí abajo. Entonces aquí ya nos aplicamos, que sería distributiva al inverso, que va a salir PI, aquí Q o R. Y eso llega a salir. Y acá tendría, eso sería como en corchete. Y aquí vamos a tener O, Q, R. Y después, ¿qué podemos aplicar? Dígame. Distributiva, yo creo que no sé. Yo estoy viendo otra cosa. Elige y no suele asociar a veces cuando hay así una proposición de tres. Puede ser una distributiva inversa de tres o una asociación. De 3. Pero acá estoy viendo yo otra cosa. Asociativa me dices de esto y eso, ¿no? Pero no se puede asociar esto porque es una O. En arriba, en el azul, Ah, suele acá. ser una distributiva en todo eso. Entonces, claro, eso sí, Sí, no le pero... entiendo bien cómo lo hace. Claro, claro. Eso lo podría hacer, digamos, si en caso aquí es una Q. Aquí ya me estoy comiendo, ¿no? Las raíces nos vamos a confundir con P. Aquí también una Q. Pero acá no tenemos una Q. No podemos hacer asociativo, ¿no? No podemos hacer distributivo. Pero si en caso, por ejemplo, si fuera I, esto una I, y esto fuera una I, por ejemplo, claro, se puede, ¿no? Una Q directamente con U. Una Q sacamos y dejamos, por ejemplo, acá si fuera Q, aquí dejamos P. Sacamos todo Q o, digamos, aquí, por ejemplo, tendría que ser una I. Y aquí tendría que haber una P igual, una Q y también. Asterisco podemos trabajar. Sí, eso. Abajo. Sí, eso. Y eso, no se puede hacer eso. Por ejemplo, ahorita, a ver, te lo voy a explicar esto, un rapidito para todos igual. Se puede hacer, digamos, en este caso, P y Q o
digamos, por ejemplo, tengamos, digamos, R, aquí vamos a poner Q, vamos a hacer con P directamente, ya, acá. R, aquí I, P tendría que ser, y aquí tendría que ser una O, y aquí tendría que ser una, digamos, S, S y P. En este caso sí se puede hacer, ¿no? De los tres sacar. Tenemos toditos P, 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 y aquí tenemos una I, toditos son I, una I y una I. Entonces, teniendo todo eso, aquí podemos decir que es P, sacamos de toditos el PI, aquí también. Entonces, sacando eso, vamos a tener que va a ser aquí Q, O, y aquí sacamos, tenemos R que sobra, y O y S. Eso llegaría a ser de todo esto, ¿no? Si sacamos la distributiva de los tres. Pero en este caso no se puede. Y aparte también aquí tenemos una O, y aquí tenemos I. En estos que tenemos una I, aquí tenemos una I, y aquí pero no. Aquí está mal, aquí tenemos una O. Entonces no podemos. Y aparte también que aquí no, aquí tenemos una P y aquí tenemos P y aquí pero no tenemos P. Tenemos Q y R. No nos deja eso. ¿Entendido esa parte? Sí, pues. Eso. Eso es. Ya. Acá como decía el compañero uno de los es que decía que acá podemos aplicar lo que es del asterisco. Si se dan cuenta acá. Con negro vamos a trabajar, dije. Aquí color negro. Aquí asterisco. Acá tenemos asterisco. Esto es igual. Es como si fuera una P, digamos. Así. Desplazar. Y esto es igual, ¿no? Q y R. Por asterisco. Entonces tengo que todo esto va a valer. Tenemos que fijarnos siempre también los conectivos. Y O. Siempre debe ser. Esa regla debe cumplir para poder usar el asterisco. Entonces tenemos que va a ser esto. Va a ser Q O R. QR de todo este corchete directamente. Vamos a hacer así. Y aquí tenemos, bajamos este y va a llegar a ser negación de R y negación de R y negación de R. Y acá que le podemos aplicar eso. Acá ya estamos trabajando en esta llave, por cierto. ¿No ven? Esta llave doble asterisco. Entonces tenemos Q y negación de R. Y eso sería. Y acá tenemos Q, unimos los dos, aquí conectivo lógico O y aquí directamente entre paréntesis Q y negación de R. Y acá, asterisco eso, asterisco Q y no R, ya que directamente nos sale Q. Eso, y eso sería el resultado.